¿Qué pasó? Que vino luego la época de la Guerra Civil, claro, y estuvieron prohibidos los carnavales en todos los sitios de España, menos en Alcázar. El obispo de Segorbe, Fray Alonso, antes de que se encontrara la partida de Cervantes, él ya afirmaba y intentaba demostrar que el autor del Quijote nació en Alcázar y fue 80 años antes de que encontrara la partida. Por lo tanto, no pudo ser para polemizar ni con la de Alcalá. Se disfrazaban con muñecos que vestían de niños y simulaban que estaban de carnaval. Here we go! Ah, shit. Here we go again. Encantado de tenerte aquí, Muchas Benedicto. gracias. Es un placer, Gonzalo, venir aquí. Y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos aquí esta charla de un pequeño recorrido por la historia de Alcázar de San Juan? Si quieres, antes de empezar con el grueso de las preguntas y tal, si quieres hacer una pequeña presentación de quién eres, para quien no lo sepa. Bueno, pues me llamo Benedicto Javier Úbeda. Nací en Ciudad Real en diciembre del 66, pero soy de Alcázar. Mi familia era de Alcázar, yo soy oriundo de aquí, de Alcázar de San Juan. Y bueno, estudié aquí en el Colegio Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan. Posteriormente me fui al Instituto Juan Bosco a hacer delineación, estuve allí 5 años. En el año 86 me fui a Madrid a estudiar ingeniería topográfica, estuve ahí hasta el año 90 y en el año 90 me vine a Alcázar para trabajar en la obra del Hospital Mansa Centro. Estuve primero de topógrafo y de delineante y posteriormente terminé de su director de obra, y cuando se hizo la puesta en marcha, desde entonces, que hace ya 30 años, este año justo se cumple 30 años, estoy como jefe de sección de mantenimientos e infraestructura. Y bueno, pues aparte de todo eso de mi trabajo, que es un trabajo sobre todo relacionado con el mundo de la construcción, de los proyectos y también de las instalaciones. Soy instalador mantenedor eléctrico, también instalador de calefacción, climatización ECS, es decir, que he hecho una serie de complementos a nivel de formación y Sí. a nivel educativo. Pues bueno, pues me gusta mucho escribir, escribo poesía. Publiqué un libro de poesía, de antología poética. He pertenecido al Ateneo, he sido presidente del Ateneo durante 3 años. He sido también concejal del Ayuntamiento de Alcázar, del equipo de gobierno. Entre el año 2007 y 2011 estuve en la oposición. Del 2011 al 2014 ejercí de concejal de cultura, de festejos, de medio ambiente y de turismo. Y bueno, pues me gusta también mucho la filosofía. Llevo más de 20 años yendo a talleres de filosofía en el Ateneo. Participo también en el Ateneo, organizo el concurso bianual de fachadas para incentivar la recuperación de la arquitectura popular, la arquitectura manchega dentro de Alcázar de San Juan. Y siempre me gusta mucho la historia de Alcázar. He estado en varias emisoras de radio. Empecé en Radio Surco hace ya más de 20 años. Estuve en Onda Cero haciendo también programas de radio. Estuve en la cadena SER, hice más de 100 programas en un magazine que era Historias y Leyendas de la Mancha sobre la historia local. Me gusta la investigación local, me gusta también sobre todo la parte del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que yo más me centré. Y bueno, pues soy seguidor de historiadores locales como pueda ser Rafael Mazocos o como pueda ser Ángel Ligero Móstoles, en fin, pues personas y personajes que han pasado también por nuestra vida y que me han ayudado mucho. También mi tío Recebinto Casero, que es hijo predilecto de Alcázar y que falleció hace unos años, pues estuve también muy unido a él y fue un poco el origen de mi aventura por la investigación local y por el interés en temas locales y también por el amor y el cariño que tengo a Alcázar de San Juan. Pues bueno, con esta presentación ya casi tenemos para un programa directamente. O sea que estudiaste en el Colegio Santísima Trinidad. Sí, estuve en el Colegio Santísima Trinidad. Sí. Hice los 8 años de EGB, estuve de primero hasta octavo. Luego empecé bachiller y desde ahí pues me fui a lo que siempre se llama maestría. Ahí estudié yo también, en las Trinitarias, ¿no? Yo los trinitarios. Ah, los Trinitarios. Sí, Pensaba claro. yo que, o sea, que se llaman... El colegio, claro, es que se Nuestra llama Santísima Nuestra Trinidad. Señora de la Trinidad, que es el de la Plaza del Horno, que es Sí. donde te referirás tú, imagino. Ah, sí, sí. Y el sí, mío sí. pues está en la iglesia En de la en el Santísima otro, Trinidad. ¿verdad? Sí, en la iglesia de la Trinidad. Vale, claro, tú de curas y Yo de de monjas. curas y tú de monjas, sí, sí. Y además es muy curioso porque los años que estuve yo
solamente de chicos. O sea, Sí, el no primer había año, mixto. el primer año que fue mixto fue en el año 80, que fue justo el año que yo terminé allí. Ujú. Sí. O sea que no tuviste distracción alguna por No allí. tuve distracción, estábamos totalmente centrados, ¿no? Sí. Y luego de allí, pues ya digo, me fui a maestría. Antes la formación profesional era mucho más extensa que ahora, eran 5 años. Y bueno, pues hice delineación industrial y desde ahí ya pues pegué el salto, me fui a Madrid. En Madrid, aparte de los estudios, pues como siempre me ha gustado el mundo de la música y el mundo de la radio, pues me presenté a un concurso para trabajar de disc-jockey en la cadena Windsor y me contrataron y estuve trabajando y viviendo varios años de disc-jockey en varias discotecas del centro de Madrid de la cadena Windsor en todos esos años de la movida de los años 80. Sí, Estuve sí, sí. entre el 86 y el 89. O sea que ahí te buscaste también Ahí el me busqué, me ganaba la vida y la verdad es que ya entonces lo pagaban bien, los disc-jockeys. Sí, ¿verdad? Ya entonces lo pagaban bien. Lo que pasa es que bueno, era un poco más vocacional y más artístico que otra cosa. Sí. No era tanto buscar el negocio a lo mejor como, sino por eso, por la vocación. Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar un poco porque vamos, que de hablar tenemos para rato, pero el origen de esto es un poco, pues eso, viajar un poco por la historia de Alcázar y me gustaría que nos contases un poco, para irnos a los principios de los principios, la fundación de Alcázar. ¿Cómo se genera? Bueno, pues en Alcázar, en el término municipal de Alcázar, no me refiero de Alcázar ciudad, hay vestigios de la edad de hierro, de la edad de bronce, de hace aproximadamente 4.000 años, pero no dentro de la ciudad de Alcázar, sino en el término municipal de Alcázar. Hay una motilla famosa, que es la motilla de los Romeros, que está en el kilómetro 28 de la carretera Manzanares, que es una zona fortificada, no llega a ser como de la importancia de la motilla del Azuer, por ejemplo, que sabemos que es una de las más importantes a nivel nacional, pero sí que en toda esa zona, la motilla de los Romeros, en Piédrola, que también tiene un origen árabe, junto a las lagunas, conocida como la zona de las Saladillas. En todo eso estamos hablando de que había asentamientos celtíberos, o sea, estamos hablando de hace 3.000-4.000 años aproximadamente. Eran digamos, aldeas prerromanas, eran aldeas celtíberas. Villacentenos también es otro punto importante, que llegó a haber incluso una fortaleza de la Orden de San Juan, la zona de Cervera, lo que actualmente es Alameda de Cervera, pues prácticamente esos puntos, como digo, las Motillas, junto a la laguna, la zona de las Saladillas, que es prácticamente donde está la depuradora, la zona de Piédrola, que está en el camino de Quero a 5 kilómetros, y todo eso conformaban lo que eran los inicios de lo que fue posteriormente el término municipal de Alcázar. Te digo esto, Gonzalo, porque en esa época todavía no existía el término municipal de Alcázar. El término municipal de Alcázar se creó en el año 1200, fue mucho más posterior. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, en Alcázar lo que hemos encontrado más antiguo son restos de la época romana, los primeros siglos de nuestra era. Los siglos 1 a 4 se han encontrado vestigios importantes de yacimientos romanos en forma de mosaicos. Para que nos hagamos una idea, el origen de Alcázar, por decirlo, que ahora se suele decir mucho, la zona cero, la zona inicial de Alcázar, estaría muy probablemente en lo que es en el entorno de Santa María, la plaza de Santa María, el Torreón y toda esa zona. ¿Por qué? Pues porque cada vez que ahí ahondamos en estratos de más de 1 metro, casi siempre encontramos yacimientos romanos. Por ejemplo, la calle Mosaico se llama así porque en el año 54 se encontraron yacimientos, mosaicos romanos de mucha importancia. Tengo entendido yo también eso por cosas que me han ido contando. Y eso, que justo en esa época empezaron a hacer excavaciones ahí. Sí, simplemente cuando estaban haciendo el alcantarillado de las calles, es que ni siquiera era dentro de las viviendas, que también dentro de las viviendas. Tal es así, Gonzalo, que yo ahora mismo, yo no tengo tampoco mucho conocimiento, pero pues probablemente a lo mejor hayamos descubierto el 10 o el 20% como mucho de lo que inicialmente era la villa romana de Alcázar. Porque hay muchas casas que llevan siglos sin tocarse, ¿no? Y hay veces que cuando se hacen excavaciones, yo por ejemplo recuerdo hace 15 o 20 años cuando se hizo la excavación para hacer un bloque de viviendas, claro, que tienen que hacer sótanos para hacer garajes y demás, en la zona entre la calle Gracia
y la avenida de Herencia, justo enfrente de donde está lo que fue la oficina de turismo, que ahora mismo es el centro de folclore, pues ahí se encontraron restos de murallas de la época romana. Cuando, a continuación, en la misma calle Gracia, cuando se tiró el colegio que había ahí, pues resulta que se encontraron también restos de la época romana, el Colegio Tierno Galván. En la misma plaza de Santa María, hace 20 años hubo excavaciones, también se encontraron restos romanos. En la calle Jesús Romero, cuando se han tirado casas, se han encontrado restos romanos. En la calle Juan de Austria también, en la plaza de Palacio. Es decir, cada vez que en Alcázar escarbamos un poquito, en toda esa zona salen restos de la época romana. Con lo cual, el asentamiento que hubo en esa época da a pensar que Alcázar fue un foco de romanización. Probablemente una villa de cierta importancia puede ser. Hay muchos que la sitúan como la antigua Alces. Habrás oído hablar de Alces, pues porque tenemos una calle Alces, un polígono Alces, un colegio Alces. Hay muchas cosas que se llaman Alces. Alces era una ciudad prerromana, no llegó a ser romana. La conquistó Sempronio Graco, el gobernador romano, aproximadamente pues, en el siglo I después de Cristo, pero esa ciudad, Alces, tenía mucha significancia y hay muchos otros descubrimientos que se han dado en la zona que también sitúan a otros pueblos de alrededor como Alce. Por ejemplo, se habla que Ocaña, que está a 100 kilómetros de aquí, también es Alces. Es decir, que no está claro de que Alcázar fuera Alce. Yo tengo mis dudas. Yo creo que lo que sí sabe es que hubo una villa potente, porque se han encontrado mosaicos de casas de 90 metros cuadrados. O sea, que no estamos hablando de cabañas de pastores o no estamos hablando de patios circunstanciales de rebaños ni cosas de ese tipo, sino que aquí había, en todo lo que es la zona de Santa María, había casas importantes de romanos, probablemente también con cierta importancia, que vivieron aquí durante varios siglos. Esos fueron un poco los orígenes del Alcázar actual, de lo que es el casco urbano. Quizás se debería a que es una buena situación geográfica también, ¿no? Por el paso entre caminos, cerca de donde hay bastante agua. Sí, bueno, es muy curioso porque, claro, decir, ¿por qué se establecieron aquí? Si esto es una llanura, estamos en medio prácticamente, bueno, una llanura son casi todos los pueblos de La Mancha, ¿no? ¿Por qué se establecieron aquí? Pues puede que tuvieran que ver algo las lagunas, porque todo lo que es la zona de la salina de la laguna, pues de ahí se fabricaban, pues yo qué sé, en su día pues había salitre. No olvidemos que una de las fábricas de salitre mayores de España estaba aquí, estaba en Alameda de Cervera. Bueno, pues quizás tuviera que ver también la conformación de la piedra para poder hacer, digamos, estructuras un poquito más sólidas, porque era una piedra caliza fuerte, que es la que ha servido para hacer todas las iglesias que tenemos en Alcázar. Bueno, pues puede ser que sea una zona de pastoreo. Era una tierra también de frontera entre órdenes militares. Alcázar constituía justo la frontera entre la orden militar de Santiago y la orden militar de San Juan, y a su vez fue una zona también que en el año 711 invadieron los árabes, pero que posteriormente ha ido cambiando. O sea, no es siempre hasta el año 1232, 1212, que tuvo lugar la famosa batalla de la Nava de Tolosa, cuando ya prácticamente España vuelve a ser cristiana y se vuelve a reconquistar todo, que fuera siempre árabe, sino que tuvo épocas, en 1050, que hubo una especie de escarceos o de escaramuzas cristianas. Durante unos años fue cristiana, durante otros años fue árabe, en fin, que tuvo, digamos, ese cambio continuo de un terreno que se llama La Mancha, que es una tierra seca, que era una frontera entre varios reinos, y como digo, que sirvió un poco, pues, lo que antiguamente también se denominaba como zona, digamos, de especial significancia, en cuanto a que había pasos de ganado de una zona a otra y se establecían pues algunas casas o algunos cortijos pues para establecerse allí gente. Pero como te iba diciendo, Gonzalo, o sea, en el año 711 vinieron los árabes y fíjate qué encontrarían aquí en Alcázar para que la llamaran Alcázar, que quiere decir palacio fortificado. Hoy en día conservamos restos de ese palacio fortificado, porque tenemos varias construcciones, que es el Torreón Juan José de Austria, tenemos la capilla de Palacio, tenemos el Cubillo, pero hasta hace poco también existían otras torres defensivas, como era, por ejemplo, la torre
que estaba en la Plaza de España, que se constituyó un ayuntamiento y se derribó en el año 1928. Pero es que en torno a esa torre había otras torres que estaban muy cercanas y que rodeaban todo lo que era la zona de Santa María, en un perímetro aproximadamente, mejor dicho, un radio de unos 300 metros. Estaba Piedra de Zamora, Pozo Cardona, Torre del Cid, en la Plaza de Cervantes también había otra torre, es decir, que Alcázar estuvo amurallada en la época medieval. De hecho, hay algunas fotos todavía antiguas donde se hay fotos, ha habido trabajos que inició en su día un historiador famoso como fue el doctor Mazuecos en los años 50. Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con esa conformación porque hay algunas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, la Torre del Cubillo no cierra la población, sino que está protegiendo el complejo palaciego, porque tiene el bastión de defensa justo al revés. Es decir, como si la iglesia de Santa María quedara fuera y la capilla de palacio quedara dentro. Es decir, no está muy claro y tampoco eran de la misma estructura ni de la misma forma la torre del ayuntamiento que el torreón Juan José de Austria. El torreón era más grande, era de mayor... Entonces puede ser que fueran algunas construcciones auxiliares que no partieran, digamos, de una muralla uniforme, como por ejemplo se nos ocurre ahora las murallas de Ávila u otro tipo de amurallamientos. Pero lo que sí estaba claro es que era una ciudad-fortaleza. Por eso el nombre de Alcázar, que además de Villa Fortaleza, he dicho ciudad, me he aventurado mucho, porque era una simple aldea, pero bueno, aparte de eso había un palacio y por eso la parte del palacio conservamos lo que es la capilla, probablemente también Santa María. Santa María es muy curioso porque es la iglesia más antigua no solamente de Alcázar, sino de toda la comarca. Fíjate, hay constancia de la época visigoda, hay restos visigodos del siglo V o VI aproximadamente, pero posteriormente fuera también una sinagoga judía y posteriormente, en el año 1226, en el siglo XIII, ya era parroquia. Para que fuera parroquia, previamente, pues tuve que ser una iglesia y anterior a esa iglesia, pues como digo, a lo mejor fue sinagoga romana, fue también mezquita, porque cuando estuvieron los árabes las transformarían en mezquita, ¿no? O sea, y es una iglesia que yo creo que es un resumen un poco de toda la historia de Alcázar, ¿no? Desde los inicios de hace 2000 años en esa zona, cuando fue foco de romanización, hasta la época actual. Y la iglesia de Santa María tiene unas formas muy curiosas. Por ejemplo, hay una torre cuadrada que da la parte sur, que da la plaza de Santa María, que es como parte de una torre defensiva. Sí. ¿Qué pinta eso ahí en una iglesia? No tiene mucho sentido. Luego, como digo, tiene restos de la época mozárabe, tiene restos de otros estilos que se han ido interponiendo. O sea, tú puedes ver dentro que hay varios estilos, ¿no? Hasta incluso hay una parte barroca. En el siglo XVIII se construyó el Camarín de la Virgen en 1742 y es totalmente barroco, no tiene nada que ver con el resto de la iglesia. Es decir, para mí es una iglesia que me gusta mucho verla y estudiarla porque te encuentras ahí un poco esa amalgama de lo que fue la historia de Alcázar o de lo que ha sido la historia de Alcázar a nivel secular, a nivel eclesiástico en los últimos 2000 años. Conexiones y a lo largo del tiempo, pues esas modificaciones también de distintas culturas ha ido dando forma también a lo que viene siendo. Y entonces el nombre como tal de Alcázar viene de ahí, ¿no? Sí, el nombre de Alcázar, o sea, Alcázar viene de Alcázar, al, con el guión y luego la K y dos S, Alcázar, que en árabe significa palacio fortificado o fuerte, o bueno, castillo-palacio. Y posteriormente se le añadió el nombre de San Juan, pero hay mucha gente que no sabe que antes de llamarse de San Juan se llamó de Consuegra. Y no porque no estuviera aquí la Orden de San Juan, que la Orden de San Juan vino incluso antes de que definitivamente salieran los árabes de la ciudad. Se estableció aquí en 1185 aproximadamente y la sede estaba en Consuegra. Entonces el castillo más importante de la Orden de San Juan es el actual Castillo de San Juan, que está en Consuegra. Y durante aproximadamente 350 años, Alcázar de San Juan se llamó Alcázar de Consuegra, porque era una entidad menor. Bueno, hoy dicho una entidad menor parece que puede ser una simple pedanía, y no fue así, es algo más. Pero bueno, era un lugar. Fue villa posteriormente, a partir del siglo XIII, pero ese lugar pertenecía a Consuegra y pertenecía a la Orden de San Juan. Y me gustaría además significar un hecho muy importante que fue como una especie de punto de inflexión o de cambio en lo que es la historia y la evolución de Alcázar. Y yo creo que esto, además, hay mucha gente que no lo sabe. Lo digo porque somos muy dados a poner nombres
de calles a personas y personajes ilustres de Alcázar, como es la Plaza Cervantes, Fray Juan Cobo, Fray Juan Sánchez Cotán, Fray Petizo Panadero. Se me ocurre me han venido a la cabeza una serie de frailes que tuvieron que ver mucho con la historia de Alcázar, pero por ejemplo no tenemos ninguna calle que se llame Fernando IV. Fíjate qué curioso. Y digo esto por lo siguiente. Resulta que Alcázar era un simple lugar de la Orden de San Juan hasta el año 1285. ¿Qué pasó en el año 1285? Pues reinaba entonces Sancho IV y su mujer María de Molina. Resulta que se iba a encontrar con Sancho IV, que entonces estaba en Bayona negociando con el rey portugués, no sé qué tipo de negociación, no me acuerdo, pero sé que estaba allí en Bayona, y ella se desplazó desde Madrid, desde la corte hasta Sevilla. Entonces estaba embarazada y al pasar por cerca de Alcázar de San Juan se sintió indispuesta. Y resulta que hay mucha constatación de que el nacimiento del rey Fernando IV se produjo en Alcázar de San Juan, y que posteriormente ella viajó a Sevilla, el rey fue de Bayona a Sevilla y ahí anunciaron el nacimiento del rey Fernando IV como si hubiera nacido en Sevilla. Pero si tú buscas, o cualquiera busca en Google, Fernando IV, Alcázar de San Juan, veréis que hay relación, porque hay muchos libros de historia que lo relacionan. Y esto es por lo siguiente. El padre de Fernando IV, que es, como he dicho, Sancho IV, resulta que le dio unos privilegios de Alcázar, le dio la Carta Magna, la Carta Puebla, de una manera que era impensable en esa época. O sea, a Alcázar le dio una extensión de un término municipal muchísimo mayor que el de Consuegra, muchísimo mayor que el de muchas ciudades de España, mayor incluso que el de Madrid. 667 kilómetros cuadrados. ¿Por qué le daría? Google pone 666. 666, sí, 667 kilómetros cuadrados, redondeando. Pues que es casi la mitad de la provincia de Guipúzcoa. Es un término municipal grandísimo. 41 kilómetros de norte a sur, 21 de este a oeste. Un término municipal enorme. ¿Por qué le dio ese término municipal tan grande a un lugar de la Orden de San Juan que entonces era de menor importancia que Cristana, de menor importancia que Herencia, de menor importancia que Consuegra, que otras localidades que había alrededor? Y resulta que, aparte de eso, le dio otra serie de prerrogativas a los habitantes de Alcázar, de tal manera pues que se veían exentos de muchos impuestos que otros de otras localidades tenían que pagar. Y entonces encontramos dentro de las ordenanzas de Sancho IV que habla de su hijo, Fernando IV, y pone a quien esa villa señaló su nacimiento. Es decir, que Sancho IV, en esa Carta Magna, se puede leer y se puede ver que afirmó que su hijo, Fernando IV, nació aquí en Alcázar. Sí, y teniendo en cuenta eso, quizá fue por el tema de los privilegios. Claro, es que no tiene otro sentido. Es decir, ¿por qué Sancho IV, que nunca había estado en Alcázar, le dio a Alcázar tantos privilegios? Yo veo clarísima la relación del nacimiento de Fernando IV. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo decir que un rey ha nacido en una localidad que se llama Alcázar de Consuegra, claro, a decir que ha nacido en Sevilla, ¿no? Porque de hecho allí fue donde anunciaron. Entonces, Fernando IV, yo estoy prácticamente convencido con todo lo que he leído hasta ahora que nació en Alcázar de San Juan. Y a partir de entonces empezó a tener cierta relevancia, porque posteriormente Fray Ruy Pérez, que estaba en Consuegra, pensó oye, pues Alcázar parece que va cogiendo cierta significancia, y mandó 321 personas para que poblasen Alcázar de distintos sitios. Tan es así que Alcázar siguió evolucionando y siguió creciendo hasta el punto que ya en el siglo XV, finales del XV, primeros del XVI, planta cara a Consuegra y se nombra capital del Priorato de la Orden de San Juan. ¿Qué pasa? Que el Priorato de la Orden de San Juan está la parte de Castilla y la parte de León. Para que no haya esa rivalidad entre Consuegra y Alcázar, que la hubo, pues resulta que Consuegra se queda con la parte de Castilla y Alcázar se queda con la parte de León. O sea, es la capital del Priorato de San Juan de León. No de Castilla, sino de León. Eso también significa que es como una capital de provincia y tiene a su cargo alrededor de 20 localidades. La significancia que tenía Alcázar en esa época era muy importante, de tal manera que ya pasa a llamarse Alcázar de San Juan. Estuvo primero Alcázar, después Alcázar de Consuegra y finalmente Alcázar de San Juan. Igual que podemos decir que inicialmente podía ser Alces, hubo otro nombre también, porque había un camino que venía de Badajoz hacia Zaragoza y hay una ciudad, una villa romana
prerromana, que no se han encontrado muchos restos, se llama Murun. También Alcázar se la identifica con Murun, aunque bueno, ahí tampoco hay constatación hoy por hoy de nada que se tenga certeza, ¿no? Pero, como digo, ¿qué pasó en el siglo XVI? Pues mira, en el siglo XVI fue el siglo de oro para Alcázar, fue el florecimiento total de Alcázar. Y fíjate, te voy a poner ejemplo. Nada más empezar el siglo XVI, en 1501, aparte de que Santa María no solamente era parroquia, era colegiata, es decir, el paso previo a catedral. Fijaros la importancia que tenía. Vivían aquí los gobernadores de la Orden de San Juan, porque era como una especie de lo que ahora se puede entender como capital de provincia. Se empezó a construir una parroquia donde posteriormente se hizo Santa Quiteria, en 1501. En 1532 se empezó a construir la iglesia de San Francisco, y junto a la iglesia se hizo un convento de San Francisco. Perdona que te interrumpa. Sí, dime. ¿De dónde crees que vino este tipo de financiación para un crecimiento de estas características? Aquí en un sitio donde, como dices, de primeras no era tan importante, no era tan grande, no había tantas personas. ¿Cómo de repente, quizá después de ese punto que dices tú de... Yo creo que el asentamiento de varias personas muy importantes. Había nobles que se instalaron en Alcázar, que vinieron sobre todo de Asturias, vinieron también de León, vinieron también del País Vasco. Y esos apellidos, que algunos de ellos todavía se conservan, pero bueno, son... ¿Cómo cuáles? Sí, bueno, pues por ejemplo Zuloaga vino a Alcázar, los apellidos Vela, hay una serie de apellidos que se pueden ver dentro de lo que es el Torreón Juan José de Austria. Yo recuerdo que había antes una exposición de apellidos como Valdivielso, José de Valdivielso, que es una persona también muy conocida y, por cierto, amigo personal de Miguel de Cervantes Saavedra. Había una serie de personajes de cierta relevancia, iba a decir, de cierta nobleza, ¿no? Algunos de ellos no eran nobleza, y eso yo creo que hizo fijar población, porque a su vez también fijaban trabajo. El hecho de que sea capital de priorato, es decir, claro, hoy en día vemos por qué ha progresado Ciudad Real, porque es capital de provincia. Ciudad Real hasta hace 50 años era prácticamente como Alcázar. En el momento que despegó y empezó la comunidad autónoma, universidad, tren de alta velocidad... Que eso es otra de las cosas que me gustaría preguntarte ahora más tarde, cómo sucede ese desenlace por parte de la Renfe, cómo teníamos un nudo tan importante y de repente empieza a deshacerse. Podemos hablar de ello porque eso es muy interesante también. Entonces, como digo, en el siglo XVI, 1532, no solamente se hace la iglesia de San Francisco, sino que se hace un convento, el convento de San Francisco. Pocos años después, en el año de en cuestión de 100 años, se construyeron 3 iglesias y 3 conventos. La iglesia de la Santísima Trinidad, la iglesia de Santa Quiteria, que se derribó la original de 1501 y se hizo otra a principios del siglo XVII con planos de Juan de Herrera, que fue el que hizo el monasterio del Escorial. La iglesia de la Santísima Trinidad de 1625, va a cumplir ahora 400 años. El convento de San José en 1601, el convento de la Inmaculada Concepción en 1540 y algo, la iglesia convento de San Francisco. Y por si todo esto fuera poco, en Alcázar se estableció una universidad. En el convento de San Francisco hubo universidad, y la gente de Alcázar, o la gente que venía a Alcázar, podía estudiar medicina, podía estudiar gramática, podía estudiar teología. Es decir, que Alcázar tuvo una relevancia muy importante. Hay estudios que le sitúan con una población de 18.000 habitantes. Yo creo que eso es exagerado. Yo creo que Alcázar en el siglo XVI no llegó a tener nunca más de 10.000. 10.000 habitantes en el siglo XVI es como si ahora tuviera 200.000, para que nos hagamos idea un poco de la importancia. Sería una ciudad, por ejemplo, como San Sebastián o como Pamplona, ¿no? Entonces, por eso te digo que el siglo de oro, el siglo más importante de Alcázar y de donde conservamos más riqueza patrimonial arquitectónica y también eclesiástica, es el siglo XVI, porque muchas de estas iglesias se conservan. Luego, bueno, perdimos el convento de San Francisco, que se demolió, y también se cerraron otros conventos que posteriormente se han vuelto a abrir, como el de la Santísima Trinidad, que también existía un convento, y como digo, el de San José, que está transformado ahora en lo que es el Museo Forma, el museo de cerámica que tenemos, es el convento original. Por eso digo que en esa época Alcázar fue cuando obtuvo su máximo esplendor. Yo creo que hay mucha gente que se pregunta,
jolín, ¿por qué habéis estado tanto tiempo pidiendo universidad en Alcázar si sabemos que no es capital de provincia? Pues porque fue de las primeras localidades dentro de Castilla-La Mancha, de lo que hoy es Castilla-La Mancha, que tuvo universidad. Y la tuvo durante 300 años, hasta que se produjo la exclaustración en el siglo XIX y prácticamente con la desamortización de Mendizábal, pues abandonaron y cerraron conventos, ¿no? Pero fíjate, 300 años Alcázar teniendo universidad. ¿Por qué no la puede tener ahora siendo el centro geográfico de Castilla-La Mancha, ¿no? Y teniendo las posibilidades. Eso sí, eso es una batalla que perdimos en su día por motivos políticos, porque igual que también cuando hablemos del ferrocarril son sobre todo decisiones políticas, no son decisiones técnicas, ni sociales, ni económicas, son decisiones políticas que se les ocurre a los políticos de turno por los motivos que ellos tuvieran en su momento. Sí, quizás sea por eso, por no dar más relevancia a un sitio que a otro y bueno, se premiará de otra manera el penalizar a lo que viene siendo la ciudad de esa forma. Sí, hombre, lo del tema, ya que hablamos del tema Universidad de Alcázar, es que fue muy sangrante, porque fíjate, una vez que se constituyeron las Cortes de Castilla-La Mancha, estaban buscando un sitio único para poner una universidad potente. Entonces, a ver, Alcázar estaba en el centro geográfico de La Mancha, había tenido universidad, tenía una infraestructura enorme porque tenía cientos de miles de metros cuadrados en un polígono, el polígono Alces, que entonces estaba vacío. O sea, una infraestructura inmensa, solamente había que empezar a construir edificios. Además de eso, en un radio de 80 kilómetros a la redonda es la zona más poblada. O sea, va a abarcar una población de casi 400.000 habitantes. Es decir, tenía razones de peso, pero al final pues se tomó la decisión de decir, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es dispersarla. Y así pasa, pues que hay personas que tienen 3 hijos y uno está estudiando en Ciudad Real, otro en Toledo y otro en Albacete, ¿no? Es un poco un absurdo, ¿no? En lugar de haberlo potenciado todo. Y es porque, lógicamente, los políticos suelen vivir o solían vivir en las capitales de provincia y cada uno pues tiran para su sitio, ¿no? Claro. Y bueno, y es un poco también el que se fuese a lo mejor esa gente tan de peso, ¿no? De aquí, porque al final también entra dentro de la política el ponerle trabas a la gente de a pie para que pueda también desarrollarse aquí, porque hay muchas cosas por parte privada que se podrían hacer. Se podrían hacer, fíjate Gonzalo, si por ejemplo en Castilla-La Mancha se permitiera que se establecieran universidades privadas, Alcázar tendría universidad, seguro, porque ha habido varias universidades privadas que se han interesado por Alcázar, pero no es posible competir con la pública hoy en día. No es posible y bueno, pues tiene que haber cambios a nivel de normativas y legales dentro de la Junta de Comunidades para que Alcázar u otras localidades, como pasó por ejemplo en Extremadura, que hay universidad en Plasencia y en otros sitios que son más o menos similares en población a Alcázar, lo pueda tener. Por lo tanto, lo veo hoy por hoy complicado. Pero fíjate, hablamos de decadencia. No quiero dejar pasar un dato, y es que el siglo XVI fue un siglo muy importante para Alcázar, el siglo XVII también lo fue, pero el siglo XVIII y XIX sí que supone una pérdida de consolidación y de población también para la ciudad de Alcázar, especialmente el siglo XIX. Y ahí se produce también otro punto de inflexión en el cual la ciudad empieza a perder importancia y empieza a perder población. Alcázar, al ser cabeza de priorato, capital de priorato de San Juan, tenía su propio batallón, igual que puede tener cualquier provincia, ¿no? Y en el año 1810, todos sabemos que el rey era francés, era José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, Pepe Botella. Bueno, pues José I Bonaparte no le perdonó a Alcázar un hecho que sucedió unos meses antes, y es que Alcázar era una ciudad monárquica y apoyó al rey Fernando VII. Todos sabemos lo que pasó con el rey Fernando VII, que al final se tuvo que ir y bueno, pues pasó lo que pasó con los franceses, que parecía que venían de paso y venían a conquistarnos, ¿no? Bueno, pues eso no se lo perdonó, y entonces Alcázar, que fíjate, tenía la importancia de aglutinar, de ser la capital y la cabecera de varios pueblos de las provincias de Ciudad Real, de la provincia de Toledo y la provincia de Cuenca, pues históricamente no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver, nunca hemos tenido nada que ver hasta entonces con Ciudad Real Capital, por ejemplo, o con otras localidades de importancia como era Almagro, y llegó este señor y dijo, pues a partir de este momento hizo una nueva división provincial y resulta que Alcázar la dejaron como un simple municipio de la provincia de Ciudad Real, cuando históricamente siempre pertenecía a Toledo. Y, por ejemplo, otras localidades que están cercanas y que tienen mucha tradición con Alcázar y mucha unión, como Villafranca, pues pasaron a Toledo, ¿no? Entonces, esa división fue un poco el fin de lo que era la hegemonía de Alcázar como capital de provincia.
Actualmente puede ser cabecera de comarca, pero no es capital de Claro. provincia, ¿no? Entonces, como digo, 1810 fue una época negativa para Alcázar, porque a partir de ahí empezó a perder importancia, empezó a perder población, empezaron a cerrar algunas industrias que entonces vivía del salitre, había industrias también que se dedicaban a la fabricación de chocolate, había mucha agricultura, entonces entró en decadencia hasta mediados de siglo, que yo creo que sabemos ya lo que pasaría, ¿no? Alrededor del año 1850, 1851, que fue una época importantísima también para Alcázar, y si quieres hablamos de ello, que es la llegada del ferrocarril. Sí, 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 sí. Pues, bueno, diría que matizar a lo mejor el tema de si hay alguna explicación más aparte de lo de cómo, o sea, de por qué pierde esa importancia, por qué ese interés en dividir Alcázar, pasarlo a formar parte de Ciudad Real, quitar todos los pueblos de alrededor que se queden en Toledo, si vendría siendo solamente por este problema con los franceses o habría a lo mejor algún otro interés que se sepa. Reinaba quien reinaba, que como digo era José I de Bonaparte, y fue quien tomó la decisión. Sí que es verdad que hubo una escaramuza importante contra los franceses en Alcázar en 2 años antes, en 1808, y le voy a contar porque me acuerdo que una vez lo conté como en forma de leyenda, pero no es una leyenda, es una realidad. Hasta el año 1808 en Alcázar se enterraban a todos los fallecidos en las iglesias, como todos sabemos, iglesias, conventos, junto a una iglesia, dentro de la iglesia, etcétera. A partir de esa época y por razones de salubridad, porque había ya muchos enterramientos, alrededor de 100 al año, Alcázar entonces tenía unos 7.000 habitantes, pues se decide construir 2 cementerios. Uno, había 2 parroquias, como ahora. Bueno, ahora hay más, pero bueno, las 2 parroquias principales eran Santa María y la Santísima y Santa Quiteria. Bueno, el cementerio de Santa Quiteria se hizo en el Santo, en la ermita del Santo, justo donde están ahora mismo las escuelas del Santo. Sí. Debajo de las escuelas del Santo eso fue un cementerio. No es por meter miedo a nadie, pero ahí hubo un Pero ahí cementerio. queda la Ahí realidad. está, y ahí están, bueno, no creo que haya restos, pero bueno, puede haberlos, ¿eh? No Sí, lo sí, sé. sí. A ver, algo quedará, seguro. Algo quedará. Y otro cementerio se hizo justo junto a la capilla de Palacio, donde estaba el colegio Tierno Galván, que actualmente es una zona que ha quedado despejada y han quedado restos también de lo que era la ciudad romana, ¿no? Bueno, pues esas 2 zonas estaba un cementerio, digamos, entre las calles Gracia y al lado del Torreón, y otro entre la calle San Sebastián y la calle Libertad. Vale. Bueno, pues resulta que cuando estaba reinando, bueno, y entonces gobernando, estaban los franceses, dieron orden de que a partir de una fecha, creo que era 1808, todos los enterramientos se hicieran en los cementerios. Entonces, murió un niño de 5 años y su padre se oponía a que lo enterraran fuera de la iglesia. Decía que era cristiano y no podían entender cómo una criatura cristiana la iban a enterrar a 1 kilómetro de la iglesia en medio del campo. Claro. Porque entonces, claro, eso era campo, es decir, el pueblo terminaba en la plaza del Arenal. Del Arenal hacia arriba no había nada. De hecho, las ermitas están en la parte alta del pueblo porque rodeaban el pueblo. O sea, ni había nada en la ermita de San Sebastián, ni había nada junto a lo que era la ermita del Cristo de Zalamea, ni junto a la ermita que hay en la rondilla de la Cruz Verde, que eran las 3 ermitas que, digamos, circunvalaban Alcázar. Bueno, pues no lo entendían y hubo una trifulca, tuvieron que intervenir la Guardia Francesa, porque no permitían que lo enterrasen. Y entonces, claro, el cura, siguiendo órdenes, el sacerdote dijo, pues hay que enterrarlo arriba. Lo enterraron arriba. ¿Y sabe lo que pasó? Y esto es cierto porque yo me acuerdo, hay documentación en algunos de los fascículos de Mazueco, se habla de ello, pues que por la noche fueron a desenterrar al niño y lo dejaron delante de la iglesia de Santa Quiteria, exigiendo que lo enterraran allí. Entonces, pues claro, actuaron los franceses y hubo un enfrentamiento entre varios ciudadanos, supongo que serían familiares, claro, de ese niño y los franceses, ¿no? Y eso tuvo cierta relevancia. No quiere decir que eso fuera uno de los motivos. Yo creo que el motivo principal es que Alcázar era monárquico y estaba con Fernando VII. De hecho, celebró públicamente cuando hicieron rey a Fernando VII, ¿no? Y bueno, pues eso no se lo perdonaría los franceses. Y entonces, pues por eso digo, al dejarlo como un simple municipio, sí, es como si ahora mismo llegamos y digo, bueno, pues es que, pues yo qué sé, Alcázar va a pertenecer al partido judicial de Campo de Cristana.
Y resulta que nos llevamos allí los juzgados, nos llevamos allí Hacienda, nos llevamos allí una serie de cosas. Entonces, claro, pierde importancia. Claro, En 2 o 3 años no sí. se nota, pero en 40 años, que perdió 2.000 o 3.000 habitantes, pues lógicamente eso se nota, ¿no? Sí. Se nota y se nota bastante. Pero bueno, al final es eso, intereses y bueno, pues forman parte de la historia y así es. Y como pues, conforme estamos ahora mismo viviendo la historia con España y está dejando de tener relevancia en Europa, siendo que en otros momentos sí que a lo mejor tuvo más importancia, pues así pasó con Alcázar. Pero por eso te digo que hasta mediados del siglo XIX, porque luego tuvo un golpe de suerte, eso sí fue un golpe de suerte, que fue cuando llegó el ferrocarril, en 1851. Fíjate que el ferrocarril entonces se veía como una cosa, no se sabía muy bien, pasaba por en medio de los campos, había que levantar cultivos, como entonces las locomotoras eran a vapor podían quemar campos, de hecho se producían incendios, y hubo algunos municipios que eran reticentes. En Alcázar no, en Alcázar que siempre hemos sido, y es verdad, siempre hemos sido un pueblo muy adelantado y muy echados para adelante, lo digo así, con toda sinceridad, Sí, ¿no? que acoge Sí, eso, sí, cualquier la- signo de modernidad, por el eso fuimos adelanto. también los primeros en tirar las casas viejas, los primeros en transformarnos, los más cosmopolitas, y es verdad, siempre ha sido un pueblo muy abierto y muy dispuesto a cualquier innovación, ¿no? Pues Alcázar acogió de buena fe el hecho de que el ferrocarril que se iba a hacer entonces hacia Levante pasara por aquí, por Alcázar, y en 1851 pues resulta que una serie de ingenieros ingleses, Mr. Greens le llamaban, lo digo, le llamaban porque fue muy conocido en Alcázar y muy querido, porque fue el que vino a traer trabajo a Alcázar, empezó a marcar con estacas por dónde iba a ir el trazado de ferrocarril. Al año siguiente, el marqués de Salamanca, que era una persona pudiente, pues decidió invertir para empezar las obras y prácticamente pocos años después, en 1856, estaba terminada la parte del ferrocarril que iba hacia Valencia. Eso le dio una importancia vital al Alcázar, porque en 1852, fíjate hasta qué punto se llegó, que pregonaban por las calles de Alcázar buscando gente para poder trabajar en la construcción del ferrocarril, porque necesitaban cientos de personas o miles, no lo sé, pero muchísima gente para la mano de obra. No olvidemos que antes Claro, se hacía todo a pico todo a pala, mano. toda a mano, y no hay nada Poner más las que... vías. Porque hay mucha gente, claro, hay mucha gente que cuando viaja hacia Madrid y tal, dice, fíjate, tal, qué plana es la vía, pero el terreno no es totalmente plano. Claro. O sea, tú, por ejemplo, vas en la zona de Piedrola y hay desmontes de 3 metros, todo eso está hecho a mano. O vas hacia la zona, por ejemplo, si tú vas por el paso de San Isidro, ahí ves que hay un puente que pasa por debajo del ferrocarril, que es el que va al Cerro San Isidro. Todo eso se hizo a mano a mediados del siglo XIX. Es O decir, sea, levantar todos eran, esos desniveles, eran, ¿no? Y claro, eran allanarlo. terraplenes hechos a mano. Entonces se necesitaba muchísima gente para ir colocando piedra sobre piedra hasta poder nivelar la vía, ¿no? Y la zona del Porvenir también hay otros desmontes. Es decir, que todo eso era un trabajo que en su día, como digo, dio mucha riqueza a Alcázar. Primero en la construcción y posteriormente, porque a raíz de eso tuvimos además las visitas reales, vino la reina Isabel II. Y la verdad que es una persona, una reina que quedó, hay que decirlo, quedó prendada de Alcázar. Tuvo mucho interés en visitar, por ejemplo, las monjas de clausura, de las monjas concepcionistas, lo que es el convento de Santa Clara. No pudo hacerlo porque me acuerdo que el día que vino, me cuentan la historia, que estaba lloviendo muchísimo y a pesar de que engalanaron todo lo que es el recorrido, no lo pudo hacer. Pero sí que dio un dinero para que se invirtiera en el convento. Donó una túnica bordada en oro a Jesús de Nazareno. Tenía devoción por Jesús de Nazareno. Vino 3 veces a Alcázar. Es decir, que la reina Isabel II, por lo que sea, le gustó Alcázar. A su vez, Alcázar le agasajó. Primero con una especie de mazapán, que yo eso nunca lo he probado, que yo no sabía ni que se hacía en Alcázar, que era mazapán de bellota. Pero sí que es verdad que el alcalde de entonces le daba mazapán de bellota la primera vez y la segunda las famosas tortas de Alcázar. Que las tortas de Alcázar yo siempre digo que son tortas reales porque desde hace ya más de 150 años se las estamos regalando a los reyes, incluso el actual rey, al actual rey Felipe VI, sabemos que se le regalaban tortas de Alcázar, ¿no? Y a Juan Carlos, a su padre, en fin, que por eso digo que las tortas de Alcázar, que por cierto se empezaron a elaborar en las monjas clarisas, en el convento de Santa Clara, y gracias a que varias trabajadoras de allí
exportaron la receta antes de que se cerrara el convento, después de, a mediados del siglo XIX, con el tema de la exclaustración que hubo en esa época, pues gracias a eso conservamos la receta original de las tortas de Alcázar. Vale, ¿no? vale. O sea, que Sí, se sí. inició en esa época. Se hizo, sí, se hacía en el convento a nivel interno. Todos Sí, sí, sabemos sí. que, bueno, que hay muchos productos y muchos dulces típicos que se hacen dentro de los conventos, Claro. ¿no? Lo hacen las monjas. Bueno, pues varias de esas personas, una de ellas era la famosa cantera, de ahí el nombre de Tortas las Canteras. Sí, sí, sí. Una de ellas ha habido más, porque no solamente tenemos esa marca de tortas, tenemos más marcas de tortas, pero como digo, en 1850 ya se fabricaban las tortas de Alcázar y ya se Pues exportaban a los reyes las tortas ya de ves, Alcázar, ¿no? interesante dato también Sí, que sí. desconocía totalmente. Sí. Pues como te digo, Gonzalo, el ferrocarril fue un antes y un después, porque a raíz de eso, luego se inauguró ya a finales, en 1850, me parece que fue en 1862, se inauguró y vinieron de nuevo los reyes, se inauguró ya la parte que iba hacia Córdoba, claro, y el entronque entre el ferrocarril que va hacia Levante y hacia Andalucía estaba en Alcázar, es decir, el nudo de ferrocarril de los trenes que iban hacia Levante, Valencia, Alicante, Murcia y hacia Andalucía, toda la provincia de Andalucía no salía desde Madrid, salía desde Alcázar. Por lo tanto, Alcázar, a finales del siglo XIX, era el nudo ferroviario más importante del sur de Sí, España. que quien quería cruzar tenía que Quien obligatoriamente parar quien aquí. quiere ir hacia el sur, hacia, ya digo, quería ir a Huelva, a Cádiz, a Málaga, a Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, tenía que pasar por Alcázar obligatoriamente. Por eso adquirió tantísima importancia y por eso, a raíz, digamos, alrededor del ferrocarril, de la línea de ferrocarril, se empezaron a construir las industrias, que eran Claro. sobre todo industrias de bodega. Pues una que además era vasca, me parece que era, no sé, Zulaica o Ludeica, era un nombre vasco. Por ejemplo, la bodega de los franceses, que estaba al otro lado de la calle, de lo que es la rondilla de la Cruz Verde, que se eliminó hace aproximadamente unos 20 años, la bodega del Marqués de Mudela, la bodega de Peñuela, de Primitivo García Vaquero, toda esa serie de industrias utilizaban los vagones del ferrocarril para exportar el vino, pero no solamente el que se hacía en Alcázar, sino el que venía de todos los municipios alrededor, porque no olvidemos que a finales del siglo XIX había muchas localidades que no tenían, Claro, no modo tenían de- ferrocarril de y tenía que transportarlo, ser eso es. a través de lo que son los fundas, que son los vagones que se constituían en transportes de las toneladas que había de vino que salían de la Mancha. Por lo Claro. tanto, Alcázar, como digo, adquirió esa importancia, sobre todo final del siglo XIX, principio del siglo XX, que incluso se empezaron a implantar industrias que eran además auxiliares del ferrocarril, como puede ser Imbatra, como puede ser Macosa, o como puede ser, por ejemplo, la fábrica de maquinaria eléctrica que había entre las dos líneas de ferrocarril junto a la Cansa. Es decir, que la importancia de Alcázar fue tal que, fíjate, pasamos de 8.000 habitantes, que era, entonces tenía, para que la gente se haga una idea, si Alcázar no hubiera tenido ferrocarril, yo siempre lo digo, ahora sería como herencia o como Campo de Cristana. ¿Por qué? Porque en el año 1860 la población de Alcázar era igual que la de Herencia o que la de Campo de Cristana, 6.000-7.000 habitantes. Ahora pues probablemente a lo mejor que podría tener 10.000-12.000, dependiendo un poco de la evolución, sobre todo de la industria de la agricultura, pero era la población que tenía y sin embargo pasamos de 8.000 habitantes en 1860 a tener 16.000 en 1920 y 24.000 en 1930. Sí, Es que decir, se ha ido duplicando en cuestión de 200 años, 300 años. No, y en cuestión incluso de 15 años, o sea, desde el año 20 hasta el año 30 y pico, la población se duplicó. Y todo eso es pues, gracias al ferrocarril. No olvidemos que en Alcázar pues pasó lo que con el ferrocarril, lo que ahora pasa con el hospital. Pues aproximadamente unas 2.000 personas vivían directa o indirectamente del ferrocarril, de Renfe. 2.000 personas, que es muchísimo, muchísima gente. Bueno, ya sabes que había industrias auxiliares, había su economato, había una serie de comercios que tenían que ver directamente con la industria del ferrocarril. Todo lo que es el paseo de la estación, la calle Castelar era una calle trasera, no era ni siquiera calle principal. La calle principal, la calle Castellar antes se llamaba calle San Andrés, la calle principal era la calle Canalejas, es la calle que ahora mismo está detrás de la Castelar, una calle que es yo creo que es la única calle que queda adoquinada de Alcázar, ahí donde estaban las viviendas principales. La calle Castelar era una calle en la que había sobre todo portadas
de agricultura, era una calle que no tenía importancia. A raíz de la construcción de la estación, se hizo que se hiciera el paso de la estación. La calle San Andrés, que posteriormente fue calle Castelar, calle Generalísimo, y ahora de nuevo se llama calle Emilio Castelar, pues resulta que se ha convertido en la calle principal, no solamente de Alcázar, sino de toda la comarca. O sea, que fue a raíz de eso, ¿no? Que, De la fue llegada- que cambió. A raíz de la llegada del Claro. ferrocarril, sí, a raíz de la... Porque Porque antes... fíjate que la calle Canalejas, Sí. claro, en esa época que tampoco habría Era- más que carros, ¿no? O algo así, tampoco había. O Sí, sea, sí, es pero una, está- no es una anchura. Claro, pero estaban las casas principales de Claro. Alcázar y algunas de ellas todavía se conservan, Sí. algunas son del siglo XVI. No, de hecho, cuando las ves, sí que se Sí, ven sí. calles. Sin pues, embargo, unas buenas casas. las casas de la calle Castelar, algunas son muy bonitas, pero son casas modernistas Sí. de la segunda mitad del siglo Sí. XIX. Cuando se empezó a construir el ferrocarril, Alcázar terminaba en el Cristo de Villajos. El Cristo de Villajos era justo el límite donde terminaba la población. Ya digo, como he dicho antes, tenía en torno a los 8.000 habitantes. Fíjate, si tiró hacia el norte, si tiró hacia el ferrocarril, desde la construcción del ferrocarril y la creación de barrios nuevos. Sí, sí, Todo lo sí. que es el barrio de la calle Salamanca y anexo. Todo se generó alrededor de las Sí, sí, vías. al años final. 20, años 30, incluso esta zona donde estamos ahora Sí, mismo sí, sí. retransmitiendo, tuvo que ver también con la llegada del ferrocarril, el paseo del Parque Cervantes, gracias al ferrocarril, los nuevos barrios que hubo, las casas de la Renfe, las casas de San Luis, todo eso tuvo que ver con el desarrollo del ferrocarril en Alcázar. Bueno, y ahora que dices Cervantes, para no irnos más adelante, Sí. la controversia de Cervantes, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí. A ver, en Alcázar yo lo que sí tengo claro es que aquí hay una partida auténtica de un tal Miguel. Digo de un tal Miguel por lo siguiente, porque hay gente que dice, no, es que en Alcázar se bautizó un Miguel de Cervantes Saavedra. No, no. Lo que dice la partida de bautismo del 9 de noviembre de 1558 es que en Alcázar se bautizó un niño llamado Miguel, hijo de Blas de Cervantes Saavedra y de Catalina López. Claro, los apellidos de esa época del siglo XVI no es como ahora, que se pone el del padre y el de la madre. Bueno, ahora ya ni eso. Puedes poner primero el de la madre y luego el del padre. Pero tradicionalmente nosotros conocemos que primero se pone el apellido del padre y el segundo el apellido de la madre. Si hubiera hecho eso el Miguel de Alcázar, no se llamaría Miguel de Cervantes Saavedra, se llamaría Miguel de Cervantes López, porque Saavedra era el segundo apellido del padre. Claro. Entonces, ¿qué conocemos del Cervantes de Alcázar? Yo tengo mis serias dudas, dudas muy razonables que ese Miguel fuera el autor del Quijote. Y te voy a decir por qué. Lo primero, porque los apellidos No los pudo cuadran. coger del padre, o los pudo coger de la madre, o se los pudo inventar. Lo segundo, porque era el mayor de 4 hermanos. Es decir, igual que hay un registro de un Miguel de Alcázar, tuvo otros 3 hermanos, uno de ellos se llamaba Tomás y otras 2 hermanas, que no tiene nada que ver con lo que contaba Cervantes de su hermana que se llamaba Isabel y tal. O sea, no tiene nada que ver. Es decir, no coinciden los hermanos del Miguel de Cervantes de Alcázar con los hermanos, o con la hermana, mejor dicho, del Miguel de Cervantes que escribió el Quijote. Lo tercero, y también es importante, que yo lo he dicho mucha gente, porque el Cervantes de Alcázar era muy joven, con 13 años, cuando fue a la batalla de Lepanto. Suena un poco raro. También puede ser que a lo mejor no lo bautizaran de inmediato. Pero luego hay otra serie de dudas que a mí Vale, me... porque es la partida de bautizo, es. La partida de bautismo de Cervantes de Alcázar de 1558. No es la de nacimiento, es No, de no, no, bautismo. es la de ¿no? bautismo. Vale, Hombre, vale. se supone que enseguida los cristianizan, es decir, que Sí, es sí. como ahora, es decir, que Que te pueden bautizar con 12 años. sí, es perfectamente, decir, lo normal es o que te lo hicieran de esperas. inmediato, Sí. porque además en esa época sabemos que la mitad de los niños fallecían antes de que Rápido. tuvieran un año Sí. y antes de eso lo cristianizaban, ¿no? Lo bautizaban. Pero bueno, yo sí que creo que nacería pocos días antes probablemente. Pero luego hay cosas que yo, por ejemplo, no entiendo. Por ejemplo, vamos a ver, la partida de Cervantes de Alcázar la encontró un historiador de mucha relevancia y que no tiene ninguna duda en que sea fidedigno, que fue Blas de Nassarre, en 1748. Y puso en el margen, este es el autor de la historia de Don Quijote. Luego ha habido gente, y ha habido historiadores como Astrana Marín, que han dicho que es que vino de forma interesado y que bueno, que se pensó que era el autor del Quijote pero que no tenía pruebas. Incluso había gente que para echarla por tierra han dicho que esa partida de bautismo está falsificada.
cosa que yo creo que no es cierto. Y no es cierto porque si estuviera falsificada, también han falsificado la de los otros 3 hermanos que nacieron en Alcázar, hermanos de Miguel. ¿Por qué falsifican 4 partidas? No tiene sentido. Claro. O sea, yo creo que sí que hubo Miguel de Cervantes en Alcázar, que sí fue hijo de Blas de Cervantes Saavedra, que tenemos constatación de que Blas de Cervantes Saavedra era además una persona importante en Alcázar porque fue regidor, se nombra en el pleito de Villacentenos, en el cual también aparecen personas de Alcázar como José de Valdivielso, curiosamente amigo del Miguel de Cervantes escritor, del auténtico escritor, y por lo tanto hay una serie de conjeturas muy un poco extrañas, ¿no? Que no juegan en nuestro favor. Que su padre sí que tuvo relación. Ahora explicaré las que juegan a nuestro favor, pero hay varias que no juegan a nuestro favor. Y yo digo lo siguiente, vamos a ver, si Blas Nasarre escribió en 1748, este fue el autor del Quijote, y hay mucha gente que se lo niega, es tan fácil como coger la caligrafía de Blas de Nasarre y compararla con la partida de Alcázar, porque eso no lo ha hecho nadie, no lo entiendo. Porque de esa manera, pues romperíamos con el mito de decir, no, es que fue el propio párroco quien el día anterior a que viniera a hablar de Nasarre escribió, este es el autor del Quijote, no lo escribió Blas de Nasarre. Pues se podía solucionar con eso, es decir, cualquier calígrafo que se preste estudia, porque seguro que hay escrito de Blas de Nasarre, fue un bibliotecario y un historiador muy conocido de esa época, del siglo XVIII, que lo compare, a ver si es la misma o no la misma. Eso por un lado. Pero por otro lado, fíjate, el Cervantes de Alcázar, el padre, me refiero, era una persona, como digo, importante. Tuvo 4 hijos. Miguel fue el mayor. Catalina López, sabemos que vivían en la actual Plaza de Cervantes, en la casa donde pone, esta fue la casa donde nació Miguel de Cervantes. En esa casa vivieron los padres. Hay constatación de que eso fue así. Hay hechos a favores. Por ejemplo, es muy curioso que un obispo, el obispo de Segorbe, Fray Alonso, antes de que se encontrara la partida de Cervantes, él ya afirmaba e intentaba demostrar que el autor del Quijote nació en Alcázar y fue 80 años antes de que encontrara la partida. Por lo tanto, no pudo ser para polemizar ni con la de Alcalá, que por cierto se encontró después, ni con ninguna otra. Es decir, que sí, que antes de venir todo eso ya estaban sacando... ¿Qué pinta el obispo de Segorbe diciendo que Cervantes nació aquí en Alcázar y que su familia era esa? No tiene mucho sentido. ¿Por qué va a mentir? Es decir, no tiene mucho sentido. Pero luego hay otros datos muy curiosos, ¿no? Y es, fíjate, Miguel de Cervantes no dijo el lugar donde nació. José de Valdivielso, que era de Alcázar, tampoco. Y era amigo de Cervantes. Y además fue quien le corregía, porque Valdivielso estuvo en Toledo, era cura y era quien le hacía correcciones de las publicaciones de Cervantes, lo que se llama actualmente censura. Y no le censuraba prácticamente nada, es como si se conocieran, qué casualidad. José de Valdivielso, si sabemos que nació en Alcázar, nunca lo dijo, pero estaba su partida en Santa Quiteria, se perdió en el año 36, porque con la guerra civil se quemó el archivo histórico de Santa Quiteria, pero fíjate, qué cosa más curiosa. Y otra cosa muy curiosa es que Cervantes, que no era, digamos, muy eclesiástico, tenía mucha relación con los trinitarios. En Alcázar existía la orden trinitaria desde la época prácticamente de Cervantes, y mandó que lo enterraran en el convento de las Descalzas Trinitarias de Madrid. ¿Sabéis quién fue el fundador de ese convento? ¿Quién? Francisca Romero, que era de Alcázar de San Juan. Es decir, que el Cervantes, escritor, tuvo relación. Ahora hace poco han aparecido otros documentos que lo relacionan con Alcázar. Eso no quiere decir que fuera el Miguel que bautizaran aquí, pero tuvo relación con gente de Alcázar. Los hermanos Quiñones, que eran curas del convento de las Trinitarias al que conocía Cervantes, que como digo, pidió que lo enterraran allí, eran de Alcázar también. Es decir, que encontramos un Cervantes estrecha, escritor, ¿no? con relación con personas de Alcázar, ¿no? Pudo estar aquí en Alcázar, pudo vivir en Alcázar. Luego no olvidemos que hubo historiadores que se dedicaron toda la vida a demostrar que, independientemente de que Cervantes fuera de Alcázar, se inspiró en personas o en personajes de Alcázar. Como por ejemplo, Ángel Ligero Móstoles estuvo prácticamente, ha escrito 2 libros, además son libros que son muy recomendables porque contienen muchos datos sobre Alcázar y sobre Cervantes y sobre el Quijote. Hace un desglose, la verdad es que excepcional, sobre lo que es el libro del Quijote. Pues Alonso de Aillón, resulta que su mujer, Teresa de Mendoza, era de Alcázar y Alonso de Aillón también.
Fíjate, Alonso Quijano, Alonso de Ayllón, qué parecido. Bueno, pues en el testamento Teresa de Mendoza, en esa época, en la época de Cervantes, dice que su marido había perdido el juicio, igual que el Quijote de Alcázar. Por eso queremos pensar que a lo mejor Cervantes se inspiró en una persona de Alcázar para escribir el Quijote. Todo esto son conjeturas, ¿no? Claro. Igual que si también es la villa o no es la villa de la que habla. Vamos a ver, yo tengo claro una cosa, o sea, el libro del Quijote es un libro de ficción. Entonces, si nosotros decimos ahora que el Capitán Trueno nació en París, bueno, pues es lo mismo que decir que el Quijote nació en Argamasilla. ¿Y por qué? Pero Claro. si no lo quiso decir Cervantes, o sea, no creo que se refiriera en alguna villa en concreto. Y de todas formas, y esto voy a decir, que yo sé que a lo mejor gente no va a estar de acuerdo, si nos leemos el Quijote, yo he tenido la suerte de leerme tres veces, te das cuenta que Cervantes no habla de la geografía de la Mancha, es como si no se conociera la Mancha. O sea, no habla de la orografía, no habla de la geología, o sea, no describe la Mancha, Claro. no describe la aldea donde nació. Lo único que dice es que era una aldea que tenía un río y tenía una iglesia. ¿Por qué va a ser Argamasilla o por qué va a ser...? Habla de pueblos que existen, del Toboso, de Quintanar, de Puerto Lápice, habla de pueblos que existen en la Mancha. Pero bueno, lo mismo era porque pasaba por aquí cuando iba a Sevilla, porque estaba trabajando y lo conocía, o no, o porque estuvo en Alcázar o estuvo en varios pueblos y conocía gente de esta zona. Quiere decir que buscar un mayor interés en decir, pues es que Cervantes se refería a este pueblo cuando se hablaba de la Mancha, o se refería a este otro cuando tal. Bueno, pues cita gente de la zona, académico de Argamasilla, Dulcinea del Toboso, gente de Quintanar, pero eso no quiere decir que Miguel de Cervantes estuviera aquí viviendo. Claro. O sea, no quiere absolutamente nada que Sí, decir. al final, con un libro de tan alta relevancia y con esa controversia que genera, pues siempre está guay apropiarse un poco Claro, de... claro que está bien. Yo creo que, como digo, tenía relación con gente de Alcázar, sobre todo con trinitarios de Alcázar, o estuvo aquí en el convento de los trinitarios, algo tuvo que ver con los trinitarios de Alcázar, porque es muy raro que quisiera que lo enterraran allí, una persona que había dado tanta guerra a la Iglesia y que hay tantos subterfugios dentro del Quijote también, ¿no? de crítica, no de forma directa, pero sí de forma velada. Yo creo eso y tengo dudas de que el Miguel de Cervantes de Alcázar fuera el autor del Quijote. Tengo muchas dudas. Porque, como digo, no cuadra el nombre de los hermanos y no cuadran muchas cosas a nivel de edad y demás. Tampoco me cuadra mucho el de Alcalá, tengo que decirlo, porque el de Alcalá de Henares era Miguel de Cervantes Cortina, no era Miguel de Cervantes Saavedra. Y además estaba manipulado también, tenía ciertas raspaduras y tal, que no eran de importancia. Es decir, que yo incluso diría que puede ser que a lo mejor estemos aquí hablando y todavía no se ha encontrado la partida de bautismo real de Cervantes, porque Sí, que hayan salido la de Alcázar dos... tengo dudas, pero es que la de Alcalá también me presenta muchas dudas. Entonces, por eso te digo que, bueno, pues el hecho de que haya polémica, pues bueno, yo que sé, es una cosa que no nos va a llevar a ningún No, sitio, totalmente. a no ser que encontremos nuevos documentos, ¿no? Que digan, oye, mira, es que, joder, es que Cervantes es que estuvo viviendo en tal sitio, es que hemos encontrado este documento que dice que es que estuvo en la iglesia de Santa María a bautizar a quien fuera, ¿no? A su hijo, Sí. Es decir, que por eso digo que no tiene mucho sentido ahondar más, porque nos falta mucha documentación para poder afirmar que nació en Alcázar y que también Claro. nos falta mucha documentación para afirmar que realmente la partida de Alcalá es la auténtica. O sea que de momento podríamos decir que lo más probable es que siga en el aire. O sea que... Lo más probable es que a mí me gusta decir que Cervantes tenía relación con Alcázar y que conocía Alcázar y conocía gente de Alcázar. José de Valdivieso es uno que claramente tuvo mucha relación con él y este hombre era de Alcázar y está enterrado en Alcázar. Sí, al final si esa documentación sí que se encuentra, pues oye, por lo menos hasta ahí ya no estás divagando tanto ni diciendo conjeturas. Son cosas que están ahí escritas y que sí que son corroborables, no como la partida de bautismo. Pues muy interesante. Más o menos nos has dado aquí unas pistas para poder dormir más tranquilos. Para poder seguir investigando, ¿no? Bueno, para poder seguir investigando, que eso es difícil y largo, porque si no han salido ya este tipo de pistas, ¿no? Pues o están guardadas muy bien por intereses o se perdieron. Y hay otra cosa que me interesa mucho de Alcázar, que es una historia que bueno, también la he oído por gente mayor y esto, y me gustaría que me lo contases tú. ¿Por qué es el único pueblo de España que celebra los carnavales en diciembre? Pues sí, es una pregunta muy interesante, que lógicamente tiene una respuesta, y que, bueno, vamos a ver, el carnaval de Alcázar
hay algunos escritos que los sitúan en que hubo una revuelta en la iglesia de San Francisco, bueno, más que una revuelta, una celebración, digamos, exaltada de la Nochebuena en la iglesia de San Francisco alrededor del año 1800, 1802, pues mira, justo cuando estaban muy cerquita ya los franceses, ¿verdad? Y entonces cuando terminó la misa, el cura quería echar a la gente fuera y la gente no se iba. Y empezaron ahí a cantar y empezaron ahí a celebrar, estaban celebrando la Nochebuena y estaban celebrando la Navidad. Eso, como digo, no enlaza con otros hechos históricos que sí que tienen que ver ya más con los carnavales, como es el día, por ejemplo, de los Santos Inocentes, el día 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes, finales del siglo XIX, cuando se celebraban bailes en el casino, bailes de salón, cuando el casino estaba entonces en el actual Ayuntamiento de Alcázar, había bailes de disfraces. Y las mujeres se disfrazaban y decían a sus maridos todo lo que no se atrevían a decirle a lo largo del año. Es decir, que claro, los hombres no conocían a las mujeres y las mujeres se aprovechaban. Entonces, esos bailes cogieron mucho auge hasta tal punto que en los años 20 de Alcázar se llegaron a hacer 2 carnavales, que eran, bueno, los años, entre 1900 y 1920 se celebraban los carnavales en las fechas tradicionales de febrero, en la Cuaresma, y en diciembre, porque entre la exaltación que había por la celebración navideña, los bailes que había de carnaval, los bailes de disfraz, entonces no se llamaban de carnaval, pero bailes de disfraces que había en el ayuntamiento, tan es así que si nos fijamos en los frisos del ayuntamiento cuando se hizo a finales del siglo XIX, ya aparecen ahí máscaras de carnaval, Sí. ¿no? Como que ahí la gente se disfrazaba. Entonces, como digo, por un lado, empezó a haber bailes de salón, bailes de disfraces cada vez más interesantes y cada vez más potentes en el casino, que entonces estaba en el ayuntamiento. Las mujeres se disfrazaban, empezaron disfrazándose en el casino, se disfrazaban por la calle y, como digo, en el año 1910-1920 empezaron incluso a salir carrozas, a hacer carrozas entre Navidad y el Día de los Santos Inocentes. Tan es así que, claro, ya en los años 20 ya tenía más auge esos desfiles carnavalescos de esa época, entre el 25 y el 28 de diciembre, que los que se celebraban en el febrero. ¿Qué pasó? Que vino luego la época de la Guerra Civil, claro, y estuvieron prohibidos los carnavales en todos los sitios de España, menos en Alcázar. ¿Por qué? Porque en Alcázar se permitía que la gente siguiera disfrazándose en la época de la Navidad, que como sabemos son fiestas religiosas, los carnavales son fiestas paganas, y hay muchas fotografías, yo conservo alguna de ellas, por ejemplo, de hacer bautizos postizos. O sea, las mujeres se disfrazaban con muñecos que vestían de niños y simulaban que estaban de carnaval. Y esas celebraciones, por lo tanto, se siguieron haciendo en los años 40, 50 y 60. Posteriormente, ya con la recuperación de la democracia y en los años 80, volvieron otra vez a coger auge los carnavales y se volvieron a crear peñas y siguen teniendo importancia. Pero sobre todo, la celebración de la gente en la calle en Navidad, los bailes de disfraces que tenían cada vez mayor importancia y sobre todo porque se disfrazaban, era la única vez que se podían disfrazar las mujeres y podían decir 4 bromas a los hombres, a los maridos o a quien fuera y no las conocían, ¿sabes? Digamos que era lo que se denominaba el disfraz de mascarilla. Por eso tiene tanta importancia lo que es el desfile individual, el desfile de máscaras, ¿no? Que entonces se llamaba mascarilla. Estamos hablando de hace un siglo aproximadamente. Y luego la potenciación de esas fiestas a través de carrozas navideñas y posteriormente la época de la dictadura, que se prohibieron todos los carnavales, pero aquí en Alcázar de alguna manera se siguieron celebrando, ¿no? Vaya, pues fíjate que la información que tenía yo de historias que se van contando era que hubo un asesinato en las fechas de los carnavales y que por eso aquí como que se prohibieron los carnavales y que a través de que pues como decías tú antes, que en Navidades la gente pues con los cotillones y todo esto se empezaban a poner las máscaras y todo el rollo, pues como que se fueron empezando a disfrazar y lo fueron cambiando, sí. Pero no de esa manera, sino por ese tema. Claro, pues eso que dice Gonzalo tiene su significado, porque eso que aludes es la famosa leyenda de la Cruz del Fantasma, es una leyenda, no es realidad. Y eso pasó lo siguiente.
Eso lo escribió además una persona muy importante también, y luchó mucho para defender que Cervantes nació en Alcázar, que era Álvarez Guerra. Álvarez Guerra era periodista, era historiador, como digo, defendió mucho la cuna de Cervantes de Alcázar y escribió una leyenda que la sitúa en Alcázar en el año 1750. En el año 1750 la gente de Alcázar estaba asustada. A ver, todo esto surge porque quieren buscar explicación a una cruz que hay en Santa Quiteria, una cruz de madera que le llaman la Cruz del Fantasma. Entonces la gente no sabía que justo en el boquete donde está la Escuela de Idiomas, Sí, yo sí sé dónde enfrente, se sitúa pues hay una cruz de madera. Entonces esa cruz de madera dice, bueno, ¿y esto por qué está aquí? Y entonces se creó una leyenda, del cual luego la recogió Álvarez Guerra. Y esa leyenda dice lo siguiente: en el año 1750 había una persona que se disfrazaba con una sábana de fantasma y que asustaba a la gente. Entonces tenía a la gente muy asustada y estaba todo el pueblo alarmado. 1750, en Alcázar, como digo, por una población de 6.000 a 7.000 habitantes, un pueblo tranquilo, resulta que la gente estaba alborotada, porque esta persona se dedicaba a perseguir a los viandantes y a asustarle, cubierto con una sábana blanca. Entonces, el entonces corregidor de Alcázar, por eso esa calle se llama la calle del Corregidor, por la leyenda del corregidor y de la Cruz del Fantasma. El corregidor decide investigar y decide perseguir a este fantasma para darle un escarmiento. Bueno, pues se reúnen en lo que entonces era el Cristo de Villajos, que ya existía, Cristo de Villajos es anterior, del siglo XVII, se reúne el corregidor, que era la máxima autoridad que había entonces en Alcázar, pues con una especie, bueno, iba a decir una especie de policías, entonces no eran policías, pero bueno, vamos a llamarle una especie de entre sereno, policía y tal. Bueno, la autoridad la tenía el corregidor. Y entonces deciden perseguirlo porque habían oído que subía por la calle San Andrés, por la Castelar, y que iba a bajar por lo que posteriormente se llamó la calle del Corregidor hacia la zona de Santa Quiteria, a asustar gente. Entonces le persiguen por la calle Miguel Barroso, llegan justo al encuentro donde empieza la calle del Corregidor, que es justo a la entrada de la Escuela de Idiomas, y le dan el alto. Y esta persona que iba con la sábana de fantasma, resulta que no se para, que sigue corriendo. Y entonces le dan el alto varias veces. Y bueno, pues él dio la orden de que si no paraba, había que dispararle. Bueno, pues efectivamente le dispararon y él cayó abatido justo delante de la Cruz del Fantasma. Le quitaron la careta y a que no sabéis quién era, sorpresa, el hijo del corregidor. Sí. Esto es una leyenda, es decir, no es real, pero misma, es la explicación. Claro. Y esa leyenda probablemente se haya enlazado con el tema de que como era una persona que iba disfrazada, pues que era originariamente la que empezó los carnavales de Alcázar, pero tiene más que ver... Yo la tenía como dos. O sea, esta la tenía aparte. Y el motivo por el que el fantasma hacía esto era el motivo que había escuchado yo, porque en esa época había un toque de queda y por la noche, a partir de las 10 de la noche, no se podía salir. Y esta persona lo que hacía era que se vestía de fantasma e iba a visitar a su novia por la noche. Y ese era el motivo por el que se disfrazaba del fantasma, que yo había escuchado. Y que luego, pues, el desenlace... En cualquier caso, sí que es verdad que escribió la historia, como digo, Álvarez Guerra. Yo me acuerdo que la representé una vez teatralmente en la radio, en la cadena SE, la representamos. Y la verdad es que no deja de ser una leyenda, es decir, es un invento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, tiene su significado, porque fíjate, la cruz esa se llama la Cruz del Fantasma, la calle se llama Calle del Corregidor, y bueno, pues ahí realmente no pasó nada, pero sí que eso tuvo mucha importancia, porque entonces no olvidemos que el WhatsApp y el Facebook y la televisión de Alcázar era el correvidile, ¿no? Claro, es decir, he oído que hay una persona que está, he oído que tal, he oído que no sé qué, entonces la gente, pues incluso hay muchísima gente, yo conozco a mucha gente mayor, ya muchos de ellos fallecidas, que se creían esa leyenda, que pensaban que era cierta. Y yo dije, no, si es que esto lo escribió un periodista, esto es una leyenda, es decir, esto no es real. Bueno, pues a lo mejor hubo algo que se le pareciera, pero en cualquier caso fue una invención, no deja de ser ficción, ¿no? O sea que al final la Cruz del Fantasma sigue sin explicación. Sigue sin explicación, sigue ahí colgada, de madera, fíjate, se aguanta ya, más de 200 años. Buena madera. Y seguimos sin saber por qué se puso ahí esa cruz. Pues con esta incógnita habría otro tema que me gustaría tocar, que es el antiguo cine de aquí de Alcázar, el Crisfel,
y un poco su origen, porque por lo que tengo entendido fue uno de los primeros teatros de España, el segundo creo que, porque el primero estaba en la parte de arriba Sí, es de... posible, pero yo creo que databa de alrededor de 1905 y que además fue copiado de los teatros que se hicieron en Madrid. El Cine Krifel, que se llamó al principio Teatro Moderna y que se llamaba Cine Krifel porque los dueños se llamaban Cristóbal y Felisa. Por eso Krifel, Sí, el nombre vino de ahí. Y la verdad es que es un teatro precioso. Creo que ahora está pendiente una remodelación para volver otra vez a recuperarlo sí. como teatro, en este caso ya municipal. Pero sí que es verdad que el Cine Teatro Krifel le tengo mucho cariño. A mí es el que más me gustaba de Alcázar. No es que fuera el más grande, pero sí el más impresionante. Bueno, no olvidemos Dos, esas dos plantas de claro, balcones que había y esa las parte del butacas escenario, rojas. las butacas rojas y tal. Y la verdad es que era un cine muy interesante. Fíjate, además también se construyó en esa zona gracias a la cercanía que había con la estación de ferrocarril. El paseo de la estación era un paseo que parecía la continuación de la calle Atocha. Había edificios modernistas, había clubs de alternes, había bares, había teatros como el del Teatro Krifel, había hoteles, había hostales, o sea, tenía un bullicio impresionante. Sí. En los años 20, toda esa zona, como digo, era impresionante. Sí, es que lo que Y- estuve viendo es eso, que tenía mucho trasiego y mucha gente de Madrid que venía Sí, a sí, este sí. teatro porque tenía bastante relevancia. Sí, así es. Y en realidad todo lo que es el paseo de la estación, como digo que incluso, ya digo, a nivel de mujeres de alterne, era el centro neurálgico, pues probablemente de toda la Mancha, ¿no? Porque, porque había una serie de locales que eran muy avanzados a esa época. La verdad es que Alcázar, siempre en ese sentido, como he dicho antes, ha intentado dar Sí, siempre un paso más, ¿no? A nivel de decir, bueno, pues si en Madrid han puesto esto, en Alcázar lo vamos a hacer igual. Había edificios que estaban copiados de la calle Atocha. La Fonda de los Franceses era un edificio modernista, tristemente desaparecido, donde ahora mismo hay una churrería. Bueno, podemos hacer propaganda. La sí, churrería sí. Tejerinos, ahí ve un edificio impresionante que lo derribaron en los años 70. Fue además la primera vez que nosotros hicimos una crítica pública, que me acuerdo entonces que nos detuvo la Policía Nacional, que estaba justo enfrente, porque nosotros, o sea, con un amigo nos manifestamos en contra del derribo de la Fonda de Victoria, porque era un edificio precioso, catalogado y con cierto nivel de protección. Es una pena que el paseo de la estación lo perdimos prácticamente en 10 años. Había una serie de edificios, estaba el hotel que estaba justo al lado de lo que es la estación, Sí. estaba la Fonda Victoria, había una serie de edificios históricos que se perdieron y ahí ahora mismo, pues eso, pues en lugar de parecer la calle Atocha, pues parece una calle más yo qué sé, de Sí. Alcobendas o de Alcorcón, o sea, no tiene prácticamente ningún interés histórico, lo único que queda es la comisaría de policía y poco más, ¿no? Sí, porque también el hotel que era el que quedaba hasta hace poquito ya fue remodelado por completo y se ha perdido la fachada y todo eso. O sea ¿Te que refieres al Hotel Aldonza o al que había enfrente? Es que enfrente, donde estaba la discoteca Vanity, ahí había una vivienda y justo al lado había un hotel también. Y igual que la Fonda Úbeda, es decir, que había una serie, bueno, estaba todo lleno de bares y terrazas. Quizás, bueno, tú que eres más joven que no lo has conocido, claro, yo pero todo yo por me acuerdo fotos en y... los años 80 es que no se podía ni andar prácticamente por el paseo de la estación. Estaba todo lleno de terrazas, estaba todo lleno de bares, había un bullicio impresionante, igual que en la calle Castelar también, ¿no? Yo me acuerdo en el paseo de la estación de la calle Castelar, contar hasta 30 bares y ahora creo que quedan 3 o 4, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Es que creo que también la evolución de los transportes ha afectado, aparte de que, pues eso, redujesen un poco el tema del ferrocarril, las entradas de los pueblos ahora ya se mueven más en coche, entonces como que han cambiado los centros. Me imagino Sí, que en sí, todos sitios. tiene que ver por eso, porque sí que es verdad que eso es como un fondo de saco, ¿no? El paseo de la estación es un fondo de saco y no hay salidas que puedan permitir a gente que venga sobre todo de otras Claro. zonas cambiar. Y al hilo de esto me gustaría un poco hablar de lo que fue la decadencia del ferrocarril en Alcázar, que se produjo en los años 80. Curiosamente, cuando pensamos a lo mejor que la cosa podía ir a mejor, porque fue cuando empezamos con las comunidades autónomas, el año 82, tal, Comunidad de Castilla-La Mancha, y ahí fue cuando ya definitivamente se perdió toda la importancia
que podía tener Alcázar, bueno, sigue teniendo cierta relevancia, pero no Pero deja de solo ser, para los pueblos de no alrededor. deja de ser una zona actualmente, aunque sea un nudo, pero es Sí. una zona de paso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque entonces los políticos decidieron que los nuevos trazados de las nuevas vías de alta velocidad tenían que pasar por las capitales de provincia. O sea, le daba igual que en Alcázar ya había una red que estaba prácticamente conformada, le daba igual que en Alcázar fuera la bifurcación para ir a Levante, hacia Andalucía, le daba lo mismo. Entonces hicieron nuevos trazados que eran mucho más costosos de lo que había, de lo que entonces teníamos, ¿no? Porque claro, la gente en el siglo XIX no era tonta, se iba por las zonas más llanas, Claro. donde menos tenían que invertir, ¿no? Y bueno, pues perdimos primero la parte de Andalucía en el año 92, cuando se hizo el ferrocarril por Ciudad Real y Puerto Llano, y posteriormente, que yo me acuerdo y asistí además a varias manifestaciones para que el ferrocarril hacia Valencia pasara por Alcázar, por Levante, pues fíjate qué cosa más curiosa, el ferrocarril atraviesa la serranía de Cuenca, va a Cuenca y de Cuenca va a Albacete, cuando de Madrid a Albacete es infinitamente más barato y más cercano además y con menos kilómetros por Alcázar, ¿no? O sea, que fueron decisiones políticas, no tiene otro significado, o sea, ni fueron, ni tiene que ver con la geografía, ni con la economía, ni nada de eso, fueron decisiones puramente políticas. Entonces, claro, al haber esos otros trazados de alta velocidad, Alcázar se queda solamente como redes regionales, ¿no? Sí. De Madrid, Alcázar, hay uno que va a Valencia, Alicante y tal, pero tenemos 8 o 10 trenes que van a Madrid. Pero bueno, eso en un futuro podrá pasar también por cuando, por ejemplo, Jaén esté conectado por AVE a través de Córdoba, una línea que a nosotros se nos vendió, que yo considero además que eso fue el mayor, y todavía se sigue hablando, ¿verdad? Para mí fue uno de los mayores fiascos del siglo XX, es conformar Alcázar con que van a hacer una línea de alta velocidad Madrid-Alcázar-Jaén, como si de Madrid a Jaén fueran 20.000 personas, ¿no? Claro. Cuando hay 4 trenes, 4 circulaciones diarias, ¿no? Entonces, quiero decir, eso se empezó a hablar de ello en el año 2007, como digo, para conformarnos y para que un poco nos calmáramos, ¿no? Y a fecha de hoy, pues no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Y ya no se habla ya prácticamente de la línea de ferrocarril Madrid-Alcázar de Jaén. Y tampoco es que esto en sí sea malo, ¿no? Lo que habría que hacer es potenciar esas redes regionales. Ojalá y Alcázar también se hubiera unido también a la red de cercanías, como se ha unido Guadalajara o Toledo o Segovia, porque de esa manera también mejoraría la comunicación con Madrid. Pero bueno, al final pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y ha perdido toda su importancia y bueno, solamente nos queda un as en la manga, que es el que Alcázar tenga cierta relevancia, no ya en la línea de ferroviaria de pasajeros, sino en la de mercancía. En la de mercancía. Pero bueno, yo creo que eso también hay mucho que hablar porque tiene que haber mucha inversión privada y bueno, ya veremos, a ver, el tiempo lo dirá. También tengo dudas que si después de 15 o 20 años no hemos conseguido tampoco avanzar mucho en esto, lo vayamos a hacer ahora. Pero bueno, desde luego que hay cosas encima de la mesa y bueno, pues todavía la cosa puede cambiar, ¿no? pues cambiar puede cambiar siempre. Pero sí que es cierto que muchas veces las decisiones, como dices, políticas hacen perder mucho a unos y ganar mucho a otros y se van invirtiendo los papeles y quizá a lo mejor no sean las decisiones más acertadas ni las más inteligentes, pero se van tomando y es conforme va pasando los acontecimientos. Así es, Gonzalo, es decir, Alcázar desde que nos hemos constituido en autonomía, pues la verdad es que el beneficio que hemos tenido, pues ya ves, o sea, antes éramos una red dentro de la red nacional, las decisiones se tomaban en Madrid, ahora las decisiones se toman en Toledo y las decisiones se toman sobre todo primero para las capitales de provincia, ¿no? Es así a todos los niveles, ¿no? A nivel ferroviario, a nivel de infraestructuras, a nivel sanitario, lógicamente los hospitales nuevos, los más grandes están en las capitales de provincia, ¿no? A pesar de, como digo, que Alcázar sí que es verdad que conforma una población, no porque Alcázar sea el centro, porque hay varios centros, Alcázar, Tomelloso, Villarrobledo, Manzanares, son ciudades medianas, potentes, pero que, bueno, pues que no consiguen aglutinar esa importancia que cuando éramos red nacional, por decirlo de alguna manera, sí que la podíamos tener, ¿no? Y ahora, pues lógicamente todos los parabienes se los han llevado a las capitales de provincia, a nivel de inversiones universitarias, a nivel de inversiones de infraestructuras, y bueno, pues Alcázar pues tiene la importancia que tiene, porque no deja de ser una cabecera
de una población de unos 150.000 habitantes y sobre todo el punto que hemos tenido también de inflexión a finales del siglo XX fue la construcción del hospital, el Hospital Mancha Centro, que actualmente da trabajo a más del 20% de la población activa de Alcázar, más de 2.000 personas trabajan directa o trabajamos, porque yo me incluyo, Sí. directa o indirectamente en el hospital. Y eso sí que ha sido un revulsivo también para que Alcázar vuelva otra vez a recuperar y a liderar esa cabecera de comarca, ¿no? Y sea foco de atracción, también de inversión Sí, de muchos pueblos de alrededor, ¿no? Un poco de mantenimiento más bien, porque es al final no deja de ser una bajada, una pérdida, pero con esto es como que se mantiene un poquito, no llega a perder la Sí, sí. importancia en absoluto. Yo hice, Gonzalo, un estudio que hubiera pasado si Alcázar no tuviera el mismo hospital y Alcázar no sería ni mucho menos lo que es ahora. No, O sea, estaríamos a lo mejor estancados en una población de 24 o 25.000 habitantes en lugar de los 31.000 que perdiendo. hay ahora mismo, perdiendo, habría mucha menos... Hombre, ten en cuenta que alrededor del hospital, o sea, es que ahora mismo Alcázar tiene más clínicas que bares, tiene más de Sí. 100 clínicas, ¿no? O sea, si no hubiera hospital, habría clínicas, pero no el nivel que tenemos Claro. ahora. Alcázar es una ciudad sanitaria, hay que decirlo así, y es ese foco de ciudad sanitaria de atracción. Es la ciudad de 30.000 habitantes que más personal sanitario tiene de toda España, probablemente. Porque claro, tú ahora mismo dices, ¿qué ciudad de 30.000 habitantes tiene un hospital como el de Alcázar? Pues prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Incluso ciudades Y mayores como Puerto Llano el- tienen hospitales con menos trabajadores y con menos Claro. población de referencia. el que nuevo, Alcázar. el hospital que hay en Tomelloso, ¿no? Que ahora está teniendo una reciente ampliación también. No, Tomelloso no. Se están ampliando. El que se está haciendo nuevo es el de Puerto Llano. El de Puerto Llano Puerto es. Llano se está haciendo un hospital nuevo, sí. Vale, Y luego vale. se han hecho nuevo, bueno, el de Ciudad Real tiene ya más años, Ah, tiene bueno, el 15 que se está años. ampliando más es el de Toledo, perdón. Toledo se ha hecho un hospital nuevo, que es Toledo de, es, de claro, los mayores de Europa. Sí, sí, es sí, de, sí. Claro, es de que los mayores de Europa. me he Guadalajara confundido. se está haciendo también una Mm. ampliación que es prácticamente nuevo. Cuenca se está terminando el hospital nuevo. Albacete se está haciendo también un hospital nuevo. Sí. Y bueno, Alcázar sí que nos beneficiamos en ese sentido porque hemos tenido una primera ampliación en 2007 y ahora hay aprobada una segunda ampliación también para que siga siendo pues ese hospital de referencia de una población de 150.000 habitantes. Es que al final el tema de los hospitales, hay mucha gente a lo mejor que puede decir, oye, hospital de Tomelloso, hospital de Manzanares, ya, pero es que la gente va al hospital que tiene más cercano. Claro. Y Tomelloso tiene una población de referencia de 60.000, Villarrobledo 80.000, Manzanares 40.000 y Alcázar 150.000. Entonces, o sea, tú no le vas a decir a alguien de Quintanar que teniendo que pasar por la puerta teniendo que venir a Alcázar para ir a Tomelloso, se valga a Tomelloso. Claro. O viceversa, ¿no? Uno, por ejemplo, de Argamasilla, que se venga a Alcázar teniendo Tomelloso. Y al final, las infraestructuras hay que dotarlas en función del dinero que se invierte. Y ojalá, y todos los hospitales tuvieran todos los servicios, pero no puede ser. El hospital de Alcázar ya es hospital universitario y tiene una serie de servicios, pero no llega, por ejemplo, al nivel que pueda tener Toledo por ser capital, o Ciudad Real por ser capital, o Albacete por ser capital, ¿no? Y digamos que está un poco en un hospital intermedio entre las zonas más básicas, que son hospitales con referencia de menos de 100.000, Alcázar está entre 100 y 200, y tiene que ver, por ejemplo, con la población de muchas capitales de provincia. Por ejemplo, Cuenca tiene 200.000 habitantes, tiene un único hospital, que es el de Cuenca, y la referencia del hospital de Cuenca, la población, es prácticamente la referencia que tiene el hospital de Alcázar. O, por ejemplo, el hospital de Guadalajara, ahora porque la provincia de Guadalajara ha crecido, pero quiero decir que al final la referencia a la que es, ¿no? Y Alcázar sobre todo tiene, los pueblos que tiene de referencia son principalmente los que están al norte y los que están al este y los que están al oeste. Al sur no, porque nos encontramos Tomelloso y Tomelloso es una población que Sí, sí ya que, empieza a coger un poco a efectivamente los... sí que compite, pero claro, es que de Alcázar hacia el norte es que cogemos 3 provincias, Sí. es que cogemos todos los pueblos, pueblos de Toledo, además con cierta población, porque son más de 60.000 habitantes, y bueno, con Suegra porque políticamente se le dio Toledo, pero pilla más cerca a Alcázar, sin embargo, tiene como referencia a Toledo. Pero fíjate, Madridejos, Quintanar de la Orden, son Villacañas, son pueblos grandes, por Almoradiel, sí, sí. Villadón Fadrique, en la provincia de Ciudad Real, pues Campo de Cristana, Perumuñón, Mota del Cuervo, Herencia, es decir, que son Sí. localidades que nutren
de población de referencia Alcázar, y que eso va a ser así, yo creo que durante mucho tiempo. Mucho tendría que crecer un pueblo más cercano. Independientemente de que se amplíen otros hospitales o que otras poblaciones crezcan. Alcázar siempre tiene la referencia de los pueblos que están al este, al oeste y al norte. Al sur no podemos competir porque ahí tenemos Tomelloso, ahí tenemos Manzanares, y es muy complejo, ¿no? Es muy complicado. Pero hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, una persona que tenga que venir a comprar de Miguel Esteban, ¿dónde va a ir? Pues lógicamente Alcázar, o de Quintanar de la Orden, si quiere una referencia sanitaria. Son pueblos que es muy difícil que tengan que puedan tener hospital por la población que tienen, y por lo tanto la referencia sanitaria siempre será Alcázar. Por eso Alcázar, esa referencia le ha venido bien. Lo primero, para consolidarse, porque claro, el Hospital de Alcázar nació como un hospital comarcal, porque era hospital comarcal antes, el Hospitalillo, ¿no? Pero enseguida empezó a ser hospital general porque recibía mucha población, más de la que en un principio a lo mejor se pensaba, ¿no? Y hay pueblos, por ya digo, de la provincia de Cuenca, Mota del Cuervo, Belmonte, está a 50 kilómetros y tiene de referencia el Hospital de Alcázar, ¿no? Y estamos hablando de poblaciones que están a más de media hora de distancia, ¿no? Sí, no, o sea, el Hospital de Alcázar sí que ha tenido una relevancia. De hecho, hasta no hace mucho también había noticias de que había pues algunos de los mejores profesionales de España trabajando aquí, también en oftalmología. Y oye, pues por lo menos... Tenemos la ventaja de que somos referencia también en especialidades, ¿no? Claro, es una buena... Es un dato muy bueno. La cantidad de premios y la cantidad de trabajo que se ha venido haciendo. Y que sea universitario y que haya gente que pueda, pues eso, continuar saliendo de prácticas. En el MIR, y que muchos de ellos deciden quedarse además en el hospital, en alguna de las especialidades que han estudiado. Pues sería una de las buenas cosas por la que potenciar ahí y luchar y tener una de esas partes. A mí me gustaría, Gonzalo, ya que estamos hablando de historia y estamos hablando del hospital, una anécdota que yo creo que hay mucha gente que no conoce, aunque en su día sí se dató y sí que hubo información de ello. Fíjate qué cosa más curiosa. La alcazareña más antigua que encontramos dentro de lo que es el casco urbano de Alcázar apareció cuando estábamos haciendo las excavaciones del Hospital de Alcázar. Era una alcazareña joven que tenía 3.000 años de antigüedad y que estaba enterrada. Y este dato es muy curioso, yo creo que esto puede dar también para algún estudio, porque fíjate, dice, ¿dónde puede estar enterrada una persona en medio de la nada? Pues fíjate, qué cosa más curiosa. El enterramiento lo encontramos cuando estábamos haciendo el movimiento de tierras para hacer el mortuorio del hospital. O sea, qué cosa más curiosa. Qué ¿verdad? Casualidad también, ¿no? Es una casualidad, vamos, que yo cuando me lo dijeron, yo no me lo creía. De hecho, se hizo excavación alrededor, no se encontraron más restos, se pararon las obras para poder estudiarlo y bueno, pues encontró eso, que era una alcazareña que tenía una serie de abalorios y de vasijas que se enterraron con ella y que tenía 3.000 años de antigüedad y, curiosamente, estaba en lo que actualmente es el mortuorio del Hospital de Alcázar. Esto es una cosa y era, que a mí mí siempre... ¿Era un entierro de qué cultura era? Pues probablemente de algún barrio celtíbero que estaba... Probablemente a lo mejor tenía que ver con la zona de las Saladillas, de las lagunas, porque no olvidemos que las lagunas del hospital están a 1 kilómetro prácticamente, y ahí se han encontrado restos. Cuando se hizo toda la excavación que está alrededor de la depuradora de Alcázar, que no sé si te sonará, pero ahí se quería hacer un campo de golf, se encontraron restos de cabañas, restos circulares de cabañas de más de 3.000 años de antigüedad, de cabañas celtíberas. Entonces probablemente tuvo que ver con ese hecho, pero claro, pensar ahora mismo y decir, bueno, ¿en qué hospital del mundo se han encontrado restos en la zona del mortuorio de un enterramiento de más de 3.000 años? Pues probablemente nosotros somos los únicos, ¿no? Y sin tener nada que ver, o sea, sin que fue ver, el ¿no? diseño, aquí se va diseñó, esto... dijo, aquí va el mortuorio, hicimos la cimentación, aquí hay un enterramiento antiguo, que era entonces la alcazareña más antigua que se encontró dentro del casco urbano de Alcázar. Menudo dato, anecdótico. Joder, pues la verdad que ahora mismo, o sea, tendría a lo mejor quizá también más preguntas, quizá más modernas, en torno, pues, por ejemplo, edificios de Alcázar que sean clave, casas donde hayan vivido a lo mejor, pues eso, nobles o gente... También hay muchas referencias en algunas fachadas que he visto de cosas masónicas, que creo que también es un tipo de gente que le dio, pues eso, mucha vidilla en la época del ferrocarril, a lo mejor, ese tipo de preguntas.
que a lo mejor ya también se podrían extender demasiado, pero si hay algunas cosas clave que podrías decir tú de análisis sobre, pues eso, alguna casa que poder ver o algo que todavía que se conserve. Yo voy a decir más, yo propondría un recorrido pequeño para la gente de Alcázar que quiera conocer lo que son las casas, iba a decir más bonitas, pero sí arquitectónicamente más interesantes de Alcázar. Pues lo tiene muy fácil. Mira, empezamos, por ejemplo, en la Plaza Santa Quiteria. En la Plaza Santa Quiteria tenemos varias casas modernistas. Hay uno, o sea, el propio colegio de las monjas es una fachada modernista. Lo que pasa es que se ha ido transformando. Que era la fachada, ahí antes de estar las monjas estaba la fachada de Oliverio Mier, que fue el que cedió el terreno para que se construyera luego el ayuntamiento, el casino. Pero fíjate, en la misma Plaza Santa Quiteria tenemos una de las casas de Espadero, tenemos la casa de Bonardel, que es del siglo XVI, la de Espadero, que es una casa modernista preciosa, está catalogada, o sea, catalogada con nivel de protección íntegro. Está, como digo, la Casa de las Monjas, al lado de la Casa de las Monjas, que es una casa que está ahora mismo encalada azul y blanca. Continuamos hacia la Plaza de España, es una pena que se derribara la torre que había histórica hasta el año 1928, pero bueno, ahí tenemos la zona del Pasaje, que antiguamente había una posada allí, la posada de la Cayetana, en toda esa zona, y se construyó ese edificio en los años 20. Otro edificio modernista, el Pasaje, que es una zona también que además ahora se está restaurando porque están rehabilitando unas viviendas en esa zona, y con lo cual entiendo que se va a revitalizar. Luego nos metemos por la calle Independencia. En la calle Independencia tenemos también varias fachadas, en la calle San Francisco y la calle Canalejas. En la calle San Francisco tenemos la esquina de Nieva, que había un corral de comedias en el siglo XVI. Esa casa se tiró entera, pero bueno, se ha rehabilitado conservando la fachada, o sea, bueno, se ha laminado la fachada, no es exactamente igual a la original, pero bueno, digamos que se ha podido conservar. Justo enfrente tenemos otra casa también de la familia Espadero, que creo que se ha vendido recientemente. Está justo enfrente de la pizzería, de la famosa pizzería de Víctor. Y luego, si seguimos por la calle Canalejas, ahí tenemos a la derecha otra casa también del siglo XVI-XVII. Tenemos restos de lo que era el edificio que constituía un patio manchego, también del siglo XVII. Luego tenemos el antiguo Banesto, que es un banco también modernista. Pero luego, si nos giramos a la izquierda, tenemos la calle Miguel Barroso. En la calle Miguel Barroso también hay un par de casas que son modernistas. Cruzando la Castelar tenemos la calle Ramón y Cajal. Ahí hay dos casas muy bonitas, una de estilo manchego que ahora la van a rehabilitar porque van a hacer viviendas, de una fachada que da a la calle Castelar, de una empresa que la ha comprado. Y justo antes hay otra fachada modernista que se está deteriorando, pero que también tiene su interés. Justo enfrente de la calle Ramón y Cajal, enfrente, como digo, donde está la ferroviaria, también hay otra casa de interés. Y bajamos por la calle Corregidor hasta llegar otra vez a la calle Santa Quiteria. Fíjate, esa zona es, digamos, la zona más nutrida de lo que son las casas más típicas y más de estilo modernista de Alcázar. Y una de las casas que a mí me llama mucho la atención, que es bajando la rondilla Cruz Verde, al lado de la antigua armería. A la izquierda, sí, es verdad, sí. Esa casa está catalogada y está protegida. Esa casa tiene aproximadamente un siglo, lo que pasa es que se está deteriorando, porque es una casa que no se está manteniendo. Claro. Independientemente yo no desconozco al propietario, pero ojalá y alguien la pudiera restaurar, porque además, como te digo, la fachada hay que conservarla íntegramente, ¿no? Tan solo tiene un añadido que queda un poco feo, que es la parte de arriba, que la han cubierto con un techo de Uralita, ¿no? Que eso fue posterior. Pero es una casa muy, muy bonita también, una casa también modernista, ¿sabes? Y además que... También Además que gana toda la atención porque como justo la parte de antes, que era la armería, la han quitado por completo y se ve solamente la casa. Es una casa más estrechita, ¿verdad? Sí, muy alta y estrechita. Y que tiene una fachada muy bonita. Ojalá y, como digo, alguien pueda apostar por esa. Por eso yo antes a micrófono cerrado te decía, Gonzalo, que dentro del Ateneo una de las actividades que llevo es, creé un concurso de fachadas para que la gente apueste, tenga algún aliciente por intentar
conservar y preservar las fachadas históricas de Alcázar. Y entonces cada 2 años nosotros elegimos aquellas fachadas que las han reformado, las han modernizado, conservando y preservando todo lo que es la tipología manchega, que es una tipología que puede ser simple, no hace falta que sea modernista, ¿no? Sí. Pues una tipología con una fachada encalada, con un tejado árabe, unas ventanas pequeñas, no sé, quiero decir que no hace falta tampoco, no tenemos una tipología exclusiva de Alcázar. Digamos que lo que más se parece son las fachadas modernistas, que son más típicas de Alcázar que de otros pueblos de alrededor, pero sí que es verdad que si te vas a la zona de Santa María, por Santa María no hay fachadas modernistas, hay fachadas manchegas, ¿no? Sí. De estas que son encaladas, pintadas en blanco, hay algunas que son también de piedra. Entonces, la gente que apuesta por restaurar y por conservar esas fachadas, pues nosotros las premiamos y digamos, las publicitamos para que, digamos, las personas cuando se compran una vivienda vieja antes de derribarla piensen un poco y tengan algún aliciente y algún respaldo, en este caso por parte del Ateneo, para Claro. que la gente pueda preservarla, ¿no? Porque es una pena que se vayan perdiendo y se están perdiendo, porque en Alcázar, como digo, siempre nos ha gustado mucho lo moderno y tal es así que hemos tenido que dentro del concurso de fachadas hacer también un premio para aquellas fachadas que se estén haciendo que sean vanguardistas, ¿no? Que sean de arquitectura vanguardista. Sí, que sea un poco más elaboración Sí, sí. y no tirar por Claro, lo sencillo. eso. Y también, pues eso, ojo, pues una muy buena propuesta también para el conservar la historia y la cultura y eso, y no quedarte en las cosas más simples. Y el tema del Ateneo, ¿cómo, o sea, cómo sería eso? ¿Cómo se puede la gente presentar a este tipo de concursos? Sí, a ver, el concurso lo hacemos los años pares. Este año lo hemos hecho hace muy poquito tiempo, ¿no? Hemos premiado varias fachadas, por ejemplo. Hay una que a la gente le va a sonar. Hay un hotel pequeñito que se ha hecho en la calle Madaleno García Alcañiz, parece que se llama lo que siempre se ha conocido como calle de los muertos, que con lo de las calles también hay mucho que hablar, ¿no? ¿Por qué se llama calle de los muertos? Bueno, pues se llama calle de los muertos porque todos los fallecidos que iban a la iglesia de Santa Quiteria tenían que Tienen que pasar por pasar esa por ahí. calle, pues se llama la calle de los muertos. Pero bueno, la calle Magdaleno García Alcañiz hay un hotel que nosotros le hemos premiado porque es una fachada de un médico de precisamente el doctor García Alcañiz, Magdaleno García Alcañiz, se llama así la calle. Bueno, pues esa casa, por ejemplo, la hemos premiado. Hay otras casas que también hemos premiado, que han rehabilitado y bueno, pues que hemos visto que pues hay muchas casas, por ejemplo, en la calle San Francisco, en la calle Canalejas, que las han ido rehabilitando y nosotros las hemos ido, incluso en la propia Altozano de Inmaculada. Ahora en los próximos meses sé que se va a reformar otra, se va a terminar de reformar otra, que era donde estaba antiguamente el bar El Tablón, junto a la iglesia, que es otra fachada esa modernista. se va a reformar. Pues esa también, he hablado con el propietario y la van a reformar. Es decir, que de alguna manera, pues Alcázar, el problema que ha venido teniendo siempre, que no es un problema, que lo podemos considerar como algo positivo, ¿no? Es que siempre ha habido mucha obra, siempre se ha ido reformando. De hecho, ahora mismo prácticamente la mitad de licencias de obra que se producen de la provincia de Ciudad Real se conceden en Alcázar, ¿no? Es decir, que hay mucho movimiento de construcción, de gente que compra una casa vieja, la derriba, se hace una nueva, solares que se venden, tal, y siempre ha habido mucho movimiento en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues se creó en el año 2000 y ya digo, la gente que quiera participar lo que tiene que hacer es esperar hasta el año 26 y cuando sea el plazo, llamarnos y presentarse para ver si... ¿O salen Sí, salen públicamente. Nosotros siempre damos una rueda de prensa, hablamos de las bases y dejamos un tiempo para que se presenten los propietarios. Siempre tiene que ser propietarios privados, no damos premio a instituciones públicas, Claro. para que se puedan presentar y de alguna manera, pues oye, respaldarles y decirle, oye, que es un mérito, o sea, que compras una casa vieja y lo más fácil es tirarla y en vez de tirarla has decidido y has apostado por conservarla y tal, porque tiene una cierta tradición y tiene cierto interés y está integrada dentro de lo que es el barrio y de lo que es la calle, pues oye, que lo fácil hoy en día es coger una casa vieja, tirarla y hacer una nueva, ¿no? Y hacerla más cómoda, voy a hacerla con cochera o voy a hacerla con un sótano, voy a hacerla de una manera moderna. Hay mucha tendencia ahora también en Alcázar a que la gente se compre un solar y no se construya la casa a línea de fachada, Claro. o sea, a línea de calle, sino que delante haga el patio y detrás haga la casa, con lo cual, pues esto yo muchas veces digo, joder, es que entonces Alcázar dentro de un siglo se van a ver nada más que vallas y verjas y yo qué sé, pero bueno, esto es así. Por ejemplo, que eso es una cosa que yo no sabía, en la periferia, ¿no? A partir de
de no sé qué línea del pueblo, tienes que dejar un margen antes de construir la casa. Sí. O sea que ahí es como Hay polígonos, obligatorio. claro, hay polígonos, por ejemplo, por San Isidro, hay polígonos que si tú te tienes que hacer una casa tienes que retranquearte 3 metros delante y luego detrás también tienes que dejar un retranqueo de 3 metros. Eso hay polígonos que sí. Hay otros que no, que puedes construir a línea de lo que es el acerado, ¿no? Por ejemplo, en la zona el polígono ahora mismo que más está creciendo en Alcázar, donde más se está construyendo, es el polígono, bueno, digamos, es que por no decirlo por el nombre técnico, ¿no? Lo que es la avenida Pablo Iglesias, la zona de la avenida Pablo Iglesias es donde más se está construyendo. Ahí sí puedes construir a línea de fachada. Hay construcciones en altura, en bloque, otras que son adosadas, en fin. Esa es la zona ahora mismo que más está creciendo. Luego hay otros polígonos que se están desarrollando, como es la zona del Porvenir o la zona de San Isidro, y es la otra parte que está creciendo. Alcázar ahora mismo, la única forma que le queda para crecer es hacia el ferrocarril, o sea que no hemos llegado a cruzar el ferrocarril, no ha sido como, Bueno, como pasó en otras ciudades como Manzanares, pero aquí la calle San Marcos ha costado ahí un poco, ¿no? Y se han quedado de alguna manera las casas no aisladas, pero sí con cierta dificultad y con poca permeabilidad con el resto del pueblo, ¿no? Eso sí que siempre hemos sido también muy reacio. Alcázar, lo primero le costó crecer el núcleo original, que el núcleo original terminaba en la Plaza de España, Avenida de Herencia, calle Moraleja, calle del Carmen, Plaza de la Independencia, la calle Mediodía, la calle Independencia y de nuevo Plaza España. Ese era el núcleo original que coincide un poco con el estudio del cerramiento, del amurallamiento que podía tener Alcázar, ¿no? Le costó saltar el arroyo, porque claro, antes en la Plaza de España era un arroyo, o sea, el arroyo Mina continuaba con el arroyo de la Serna, pasaba por el medio de la plaza, justo por el medio, por donde ahora mismo está la fuente de y hecho, el monumento del Quijote. Cuando llueve se puede llueve ver. se inunda. Bueno, pues eso tiene la explicación de que eso es un arroyo natural, ¿no? Está canalizado, pero es un arroyo. Continuaba por la calle General Benavent, la calle Tomás Tapia, y de ahí se iba por el Parque Alces. El actual arroyo del Parque Alces, cuando se construyó en el año 68, era un arroyo natural, que era el arroyo de la Serna, y que ese desembocaba en la laguna de la Veguilla. Y cuando llovía mucho, lo que se inundaba y lo que se llenaba eran las lagunas, la de la Veguilla, la de Villafranca y la de las Yeguas, ¿no? Que son las tres, el complejo lagunal, las 3 lagunas de Alcázar. Posteriormente, dimos el salto para poder crecer hacia el otro lado y se construyó primero la iglesia de Santa Quiteria y la iglesia de la Trinidad. Se conformó todo alrededor de toda esa zona, se cerró la iglesia de la Trinidad hasta la parte, estamos hablando de urbanismo, porque es un tema también que a mí me apasiona y que hemos tocado un poquito de eso. Sí, que es interesante saber por dónde... Claro, lo que pasó es que desde la iglesia Santísima Trinidad se fueron conformando calles hasta llegar al Cristo de Villajos. Se creó ya la calle San Andrés, las calles, todo lo que es la calle Moral, la calle Tribaldos, la calle de la Santísima Trinidad, la calle La Unión, o sea, toda esa zona, y luego desde ahí se fue cerrando el pueblo hasta llegar a la iglesia de San Francisco. Y la iglesia de San Francisco, otra zona natural que tenía, que no traspasaba el pueblo, que era el arroyo de la Mina. El arroyo de la Mina se cruzó pues prácticamente en el siglo XIX y siglo XX. Solamente había una edificación que era el convento de Santa Clara. Es decir, que Alcázar estaba delimitada por unos arroyos que de vez en cuando nos recuerda que están ahí, cuando llueve mucho, ¿verdad? Que era el arroyo de la Mina, el arroyo de la Serna, el arroyo del Tinte, que bajaba de la parte norte por la calle Castelar, porque el arroyo del Tinte bajaba y se unía con el arroyo de la Mina en la Plaza de España. Por eso hay veces que cuando llueve mucho, la calle Castelar también baja una riada. Eso lo cortó la estación de ferrocarril, pero hay veces que también se encarga la naturaleza de decirnos, oye, que los arroyos están ahí, que Alcázar está en una especie de vaguada pequeñita, pero que la parte más baja son las lagunas y que todo el agua tiene que ir a las lagunas. Y que cuando llueve mucho en Campo de Cristana, que está mucho más alto que Alcázar, toda esa agua viene por el arroyo del Cordobés, y del arroyo de Cordobés va al arroyo de la Serna. Por eso se inundó Alcázar en el año 2007, porque todo ese arroyo hace dique con las vías. Claro, pero el hecho de hacer dique en su día no fue malo, pero claro, todo ese agua se tenía que canalizar a través
del arroyo de la Serna, es decir, hasta llegar hasta la rotonda del cementerio y luego ir por detrás. Claro. Pero ¿qué pasa? Que como todo eso no estaba canalizado, pues al final se fue por la calle Porvenir, bueno, pasó el desastre que sucedió. Hoy en día, si vuelve a llover en el mismo sitio lo mismo, pues pasaría igual, porque hay una parte que no está canalizada, que es desde la vía del ferrocarril que hizo dique, incluso ahora día es menos dique, porque en lugar de tener un paso, tenemos 3 pasos subterráneos, con lo cual recibiríamos más caudal de agua y esa agua no se canaliza hasta que no se llega a la rotonda del cementerio. A partir de ahí ya sí está el arroyo de la Serna canalizado y luego hay una parte descubierta que va por detrás de Pablo Iglesias hasta llegar prácticamente hasta Barataria, hasta el Lidl. Debajo del Lidl pasa subterráneo, vuelve otra vez a ser abierto hasta desembocar en la parte natural que es la laguna de la Veguilla. Claro. Pues fíjate lo importante que es también a la hora de urbanizar, pues tener en cuenta todas esas cosas. Claro, lo que pasa, Gonzalo, es que no se ha urbanizado toda esa zona del P72, del polígono 72, y claro, hasta que no se canalice, pues es una zona, pues probablemente inundable, ¿no? O sea, que esto es así. Sí, sí. Igual que otras zonas se han canalizado, pues la zona del arroyo Minas sí se canalizó desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pues era un arroyo natural y cuando llovía, hay fotos antiguas de los años 20-30 que se ve cómo hay puentes en la calle San Francisco y cómo todo ese arroyo fluye hasta llegar al entronque con el arroyo del Cordobés que estaba justo en donde está la rotonda del cementerio, de la carretera para ir a Tomelloso y a Manzanares, y desde ahí pues iba todo canalizado, descubierto por el arroyo de la Serna hasta llegar a la laguna. Luego otro arroyo venía por Castelar, a San Francisco, que bajaba también el arroyo extinto del Castelar por la Plaza de España, todo eso antes estaba descubierto y iba por la calle General Benavent hasta llegar a lo que es actualmente y de hecho, como digo, se ha tenido que hacer otro canal para evitar que se inunde, que es el Parque Alces. El Parque Alces es un arroyo en la parte más baja de Alcázar y cuando llovía mucho también se inundaba. Claro. ¿Sabes? Por eso hicieron el arroyo que está pegando a lo que es la valla. Claro, al muro. Sí. Que ese es el único que realmente... Porque el otro es artificial. Yo me acuerdo cuando hicieron eso artificial, digo, ahí va. Digo, si esto era un arroyo natural, ahora lo han convertido en artificial. Pues cada vez que llovía, pues se desbordaba el agua y el Parque Alces cerrado y lleno de agua. Claro. Hasta que han hecho este otro arroyo que comunica con todas las pluviales que vienen de Plaza España y ya se puede desaguar hacia, claro, una hacia vez la empieza laguna. a subir, pues ya abren y por lo menos no se destroza. Pues la verdad que bueno, ya te digo, como es una historia muy muy larga, pues daría pie a muchas más preguntas, pero yo creo que más o menos hemos resumido bien pues desde los inicios de Alcázar de San Juan. Hemos hablado de todo un poco. Cómo coge el nombre, hemos resuelto el acertijo de Cervantes, casi. Por lo menos para la gente que tuviese esas dudas, porque al final son dudas que están ahí y que toda esta información, aunque no sea una resolución tan grande, pero oye, pues para toda esa gente que no lo supiera, pues es algo bastante interesante. Y bueno, pues también hemos tocado el tema del ferrocarril, que era también uno de los temas que yo tenía ahí en mente de decir, ostras, cómo entra y luego cómo se va. Pero bueno, al final son, como dices, cosas que pasan en todos los sitios. La política también lo mueve así y es conforme vivimos nosotros. Así que ya te digo, quedan un montón de cosas que se podrían tocar, que en el caso de que pues hubiese una demanda a lo mejor de decir, bueno, pues estamos interesados en este tipo de información, pues que podríamos emplazar y tener una charla más concreta sobre ciertos puntos, pero para haberlo tocado así rodeando, la verdad que bastante completo y muy interesante. Y bueno, menuda forma de hablar. Bueno, la verdad es que yo estoy encantado, se me ha hecho muy ameno y bueno, pues lo que tú dices, cualquier cosa que queramos hablar o profundizar o debatir incluso con más personas que quieran acompañarnos. Sí, porque además que en una de las entrevistas, charlas que hicimos hace no mucho, estuvimos charlando con un historiador más o menos, no sabría cómo catalogarlo, y oye, pues es arqueólogo también, tiene bastantes proyectos aquí en Alcázar, en Piedrola está con uno de ellos, a lo mejor lo conoces. Sí, hay varios estudios en Piedrola que se han encontrado ahí, pues
restos además de entrenamiento, sobre todo de la zona árabe. De árabe, sí, La sí, sí. zona Nos árabe, lo estuvo sí. comentando que había Sí. bueno, lo último que descubrieron, que era pues 2 personas, me parece Sí, que... ha habido enterramientos, una posible también cerramiento fortaleza. Es que Sí. Piedrola es una zona también muy interesante porque, Mm. claro, se llama así por las pedrizas. Es que Claro. todo eso es una zona de... Y además es una zona que tiene mucha abundancia de agua. O sea, es una zona muy propensa para que ahí también haya habido civilizaciones. Antes Sí. que decíamos que por qué en Alcázar, y yo siempre he dicho, jolín, es que Piedrola es que entras allí y parece un vergel. O sea, hay vegetación, Sí, sí, sí. hay piedras, y no sé, igual que otras zonas que también eran así, como la zona de Villacentenos, que incluso llegó a tener fortaleza, o la zona de Cervera, con la Alameda de Cervera, ¿no? Pues Piedrola para mí siempre ha sido una zona muy misteriosa, porque yo siempre he pensado, digo, aquí tenía que haber algo, pero hace ya muchísimos años, Claro. ¿no? Y de Piedrola, pues sí que puedo comentar esta cosa curiosa, que bueno, que no es que tenga que ver yo directamente, pero sí que es verdad que cuando estuve de concejal de Cultura, había una serie de fondos de la Universidad de Castilla-La Mancha para iniciar investigaciones en varios puntos de Alcázar, ¿no? En Motilla de las Romeras, igual que la Laguna del Salicor, que aunque pertenece más a Cristana, y yo en ese momento como concejal aposté que fuera Piedrola. Y empezaron los estudios de las excavaciones de Piedrola y hoy continúan. Y yo creo que no nos hemos equivocado. No me quiero con eso decir, hacer el mérito, pero sí que pensábamos, igual que yo, había mucha gente que pensábamos, porque ahí se han encontrado, y la gente la tiene en su casa, puntas de flecha, restos de lanzas, se han encontrado una serie de además y sin hacerse apenas excavaciones, pero sí de restos Sí. que tienen una antigüedad. Eso nos estuvo comentando, no, pero no que... solamente la zona de Piedrola y hacia las lagunas de Villafranca, o sea, Sí. toda esa zona se han encontrado restos, como digo, muy antiguos, y se siguen encontrando y se seguirán encontrando. Sí, al Si final siguen excavando, seguro que van a encontrar más. Es que la gente, a no ser que le pongas el ojo muy encima, pues al Sí, final eso son cosas que, pues, que van de paso, que la gente que pasa por ahí y se van trasladando los objetos. Entonces al final sí que hay gente a lo mejor que en su casa puede tener muchos restos de años y años. Y cuando vas excavando, pues vas encontrando más. Pero sí que es una zona Sí. que, bueno, como nos estuvo comentando él, súper rica en todo eso. O sea que, Yacimiento sí, sí. puro de Piedrola, sí, sí. pues sería una interesante Sí, charla sí, sí, con sí. ambos, porque ahí sí que iba a haber conocimiento para, para dar y tomar. Y claro, y el hecho de que sea todo pedriza, porque claro, fíjate, yo además le tengo cierto cariño a esa zona porque mis abuelos, o sea, mi abuelo trabajaba en Renfe, nació en 1886 y fue el encargado de la casilla de Piedrola, cuando la casilla de Piedrola pues era un apeadero que ya ha desaparecido, ¿no? Y sirvió de refugio también para ellos, para mi familia, para mi abuelo y también en este caso para mi madre, porque era el abuelo por parte de mi madre, en la guerra civil. Se escondían dentro de las pedrizas cada vez que venía que venía uno de los aviones de Madrid a bombardear al Alcázar, ¿no? La Bernarda la llamaban. Y me acuerdo que contaban eso, ¿no? Que había mucha riqueza, que encontraban mucha agua, que había mucha vegetación, que había mucha huerta, que había muchas piedras que les protegían, no solamente en el caso de guerra, sino también servían como refugio para muchos pastores, ¿no? Claro. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre esa zona de Piedrola. Por lo tanto, yo te agradecería, que me gustaría estar aquí si algún día viene alguna persona que esté más versada, por supuesto, que yo en el tema de Piedrola, porque sí que es verdad que ahí se están encontrando restos muy interesantes de época ya muy pues muy atrás en el tiempo, ¿no? No solamente de la época árabe, sino probablemente anteriores, y también como zona para fabricar esas piedras de molino. Sí, sí, sí. Piedras, es ahora mismo lo que más expuesto que se están utilizando que se utilizaron luego en muchos de los molinos que ya estaban ahí cuando Cervantes escribió el Quijote. Sí. Sí, ya te digo, además que eso es lo que más a la vista de las personas que tampoco tengan un conocimiento demasiado extenso, sí que es una cosa muy reconocible y que la verdad que ahora mismo conforme está es muy interesante de visitar. Si eres de Alcázar y no has ido por ahí, pues es una visita que, oye, es bastante interesante y se ve muy claramente, pues eso, esa parte de la historia. Que cuando ya cuando estás más adentrado, pues a lo mejor eres capaz de ver todas las demás cosas, pero es impresionante de ver. Yo la primera vez que lo visité, sinceramente, pues me impactó de decir, joder, fíjate que estaba esto aquí,
que 5 o 6 kilómetros de Alcázar, claro, y no lo conocíamos. y no lo conocía y lo interesante que es. Así que pues tomo nota de esto y voy a ver si se puede movilizar esta charla, porque ya te digo, a mí que me gusta un montón, me resultaría bastante interesante poder tenerla. Muy Así que pues nada, un placer Un placer, Gonzalo. y Y hasta siempre, hasta cuando quieras. hasta pronto, Ha sido un mejor, placer. hasta pronto. Ha sido un placer, gracias. Pues, joder, madre mía, qué interesante. Una hora. Ha sido una... Sí, 1 hora y media más o menos. No, una... Yo creo que, bueno, hemos hablado de todo un poco y Sí, hemos tocado todo y